Buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por venir. Hoy es un día, creo que bastante importante y señalado para la Dirección General de Despoblación, porque iniciamos una etapa nueva, ¿no? O sea, vamos a intentar trasladar a todos los vecinos de Aragón, de todos los pueblos y también, sobre todo, el objetivo es en la capital de Zaragoza, concienciar a la gente de que en los pueblos se puede vivir, que en los pueblos hay futuro y que lo vamos a ir demostrando con una serie de charlas cada 3 o 4 meses que haremos aquí en Zaragoza y seguramente luego trasladaremos a la capital de Huesca y la de Teruel. El resto de todas las actuaciones que hacemos desde la Dirección General y desde la Consejería, es verdad que lo hacemos todas en los territorios. A mí mis competencias suelen llegar, yo lo digo, desde el pueblo más pequeñito con 14 habitantes hasta los pueblos que como máximo tengan 500 habitantes. Es un poco el margen donde yo me muevo, ¿no? A partir de ahí sí que entra la consejería del señor Octavio López y entre los dos hacemos ese tándem. Bueno, Diálogos sobre Despoblación nace para compartir reflexiones y experiencias que pongan en valor el medio rural aragonés y sirvan de ejemplo y de apoyo a quienes están pensando en emprender proyectos de vida en alguno de los pequeños pueblos vivos, repartidos por la comunidad de Aragón. Tendrán, como os he dicho, una periodicidad de 3 o 4 meses y el objetivo os lo he adelantado ya, pero sí que es verdad que queríamos hacer hincapié en el primer acto aquí en Zaragoza, en el Pignatelli, y que fuera de la mano pues de una persona que creo que no necesita presentación, como es Miguel Mena, al cual os puedo asegurar que descolgué el teléfono y no había pasado un minuto y me había confirmado que iba a venir aquí, con lo cual yo estoy muy agradecido. Contar con Miguel para mí es un honor porque Miguel representa para todos los aragoneses y por su elevada conciencia de lo rural y la importancia que tiene mantener los pueblos vivos a través de sus tradiciones y el desarrollo de nuestros proyectos, algo especial. Miguel, aunque según las edades que tengamos cada uno, lo iremos reconociendo de su época en la radio, poniendo música, luego pasando por Radio Zaragoza. Como yo siempre que me junto coincido con él, nunca le llamo por su nombre. Yo, permíteme que lo diga, digo, la voz. Para mí es la voz de la radio. Por supuesto, también parece que a lo mejor es una faceta que está en segundo plano, pero puede que esté, para mí, está al mismo nivel que sus intervenciones en la cadena SER, Radio Zaragoza, y es la de escritor. Es una persona muy polivalente, muy respetada, tiene grandes conocimientos, tiene una literatura fácil de leer. Hace poco una señora ha venido a que le dedicara un libro y me he quedado con ese detalle, ¿no? Cuando le decía lo cómodo y lo fácil que es leer un libro de Miguel. Y lo fácil que es entenderle también, lo que quiere expresar o explicar en ese libro. Tiene una trayectoria muy dilatada, yo diría casi más que en la radio, porque es un constante el escribir libros y, por supuesto, también artículos, no solo libros y artículos, sino que también tiene intervenciones hoy mismo en Aragón Televisión, sigue en activo, sigue haciendo, es inquieto, él no sabe parar, Miguel, ¿no? Entonces es una persona que en todos sitios es muy querido, desde luego. Pero algo que seguramente nos saldrá cuando os metáis en las páginas web, en el Google, y busquéis realmente los datos de Miguel Mena, veáis todos los libros que ha editado, que ha escrito, perdón, veréis también todos los premios que ha recibido Miguel. Miguel, es imposible nombrar todos los reconocimientos que se le han hecho por todos los sitios, por todos los rincones de Aragón, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza y pasando seguramente por el pueblo más pequeño que podamos encontrar. Hablas con él y conoce dónde está Olbes, te cuenta una anécdota de Olbes, hablamos con el alcalde de Belchite y te cuenta otra anécdota de Belchite, hasta sabe dónde está mi pueblo, cosa que siempre tengo que explicar dónde está y ha pasado por cosa. O sea, quiero decir, es un gran conocedor y por delante de todas estas cualidades y facetas que pueda tener Miguel, os puedo decir que lo más grande que tiene es el corazón, ¿vale? Es una persona llana, humilde, trabajadora
y no hay más que verlo cómo se presta pues a atender a todo el mundo y dar las explicaciones, y no le importa perder el tiempo, o mal dicho lo de perder el tiempo, porque es aprovecharlo. Pero realmente es uno de los valores que quizás a mí más me impresionaron después de oírlo tantos días y tantos días en la emisora de radio. No quiero extenderme más, porque creo que hoy lo importante es que él nos cuente su experiencia con este libro. Es como anillo al dedo. Cuando hicimos la propuesta en la Dirección General de empezar a hacer estas charlas, la primera persona que me vino a la cabeza fue Miguel, pero porque tiene un libro que es Historias de ida y vuelta. En este libro cuenta casos reales de gente que ha vuelto al pueblo, que nació en el pueblo, o sus padres son del pueblo, se los mandaron a estudiar a Zaragoza, como nos hicieron a todos en una época de los años 80, y ahora han vuelto y son éxito. Entonces son casos muy reales de la provincia de Zaragoza, que creo que nos viene como anillo al dedo para iniciar estas jornadas, estos diálogos sobre despoblación. No tengo nada más que añadir, porque te digo, lo importante es que Miguel os dedique la jornada, y os dejo a su disposición. Y yo abandono y me bajo para abajo. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, director general. Cuando decía lo de los premios, me he acordado de una cosa, una anécdota que quiero compartir con vosotros. Yo ya hace 4 años que dejé la radio, pero me sigue haciendo mucha ilusión que muchas personas me recuerden por la radio. No solo por Estudio de Guardia, por Parafernalia, que fue mi primer programa. Cuando mi compañera Mari Carmen Pino, a la que recordaréis muchos, os voy a tutear, se jubiló, bueno, un poquito antes se prejubiló. Llevaba muchos años en la radio y le hicimos un programa de despedida, y un compañero le preguntó: ¿con qué te quedas de todos estos años? Y ella dijo: con el cariño de la gente. Y el compañero insistió: ¿solo con eso? Y ella dijo: ¿te parece poco? Se me quedó grabado de por vida esa frase. Y es verdad, con la radio lo bueno que tiene es que crea una sensación de familiaridad que yo he podido percibir allá por donde me he movido, que afortunadamente ha sido por los 731 municipios de Aragón, número que completé el pasado año. No penséis que lo he hecho en 4 días, sino a lo largo de 35 años o más de ir visitando municipios. Quiero recalcar esto porque el municipio es una figura administrativa, y siempre pongo como ejemplo que Sabiñánigo tiene 52 núcleos dentro del municipio. Es un municipio, pero tiene 52 pueblos, alguno incluso deshabitado, quiero decir, pero 731 municipios, más de 1.500 pueblos en Aragón. Entonces yo sé que he estado en los 731 municipios y habré estado en 1.200 o 1.300 pueblos, porque muchos de ellos sí que he estado en todas las pedanías. Pero no en Calamocha también tiene muchas pedanías, etcétera, etcétera, pero no en todas. Y bueno, y lo he hecho porque lo disfrutaba, porque me gustaba, porque era la comunidad donde vivía y me venía muy bien conocerlo todo para la radio. Dicho esto, en el libro del que vamos a hablar ahora, os voy a contar un poco cómo surge. También cuando me llamó el director general para participar en este ciclo, yo sí que le dije desde el principio, le dije: mira, teoría yo no tengo, o sea, yo no sé teorizar sobre la despoblación, y desde luego no se me ocurren soluciones ni nada. Yo solo hablo de experiencias, y es de lo que os voy a hablar aquí. Las experiencias que yo reflejé en este libro, que salió justo hace 2 años. Por cierto, cuando empecemos a hablar, yo luego de las 52 que hay aquí os iré mostrando algunas, comentando algunos detalles que puedan resultar más o menos ilustrativos de cómo estas personas han podido o han querido volver a sus pueblos, por qué, en qué circunstancias, cómo les va la vida, y algunas con casos muy realmente curiosos. Cuando nos pongamos a hablar, si queréis hacer cualquier aportación, no esperéis al final, quiero decir, me hacéis un gesto y hacemos un diálogo en cualquier momento, ¿vale? Que de eso se trata. Cuando yo dejé la radio va a hacer ahora 4 años, y de los primeros sitios que me llamaron para colaborar después de dejar la radio fue de la Universidad de Zaragoza, con la Universidad de la Experiencia, donde imparto unos cursos, y de la Cátedra de Despoblación. Me llamó Vicente Pinilla, que es catedrático de Historia Económica, director de la Cátedra de Despoblación que creó la universidad con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza.
y me dijo que les gustaría que colaborase con ellos y que, bueno, que me tomase unos meses para ver alguna idea, ¿no? Y bueno, pues estaban abiertos a que les propusiese algún tipo de idea. Entonces, bueno, pues durante unos meses barajé varias alternativas. No las recuerdo todas. Sí que me acuerdo que una de las ideas, yo vivo en Trasmoz, estoy empadronado en Trasmoz, ahora alterno Trasmoz entre Zaragoza y Trasmoz, ahora ya que estoy jubilado. Y me resultaba curioso que en un pueblo tan pequeño de 90 personas censadas, 40 y tantas viviendo realmente, hubiese una chica francesa y una chica inglesa. Y os confieso que en principio llegué a pensar, también me acordaba de una chica alemana que había vivido en Calcena, me acordaba lo de los extranjeros viviendo en pueblos pequeños de Aragón, o me acuerdo una vez que aparecía en un pueblo que se llama Sierra Estronat, que es un deshabitado de la zona de Santa Eulalia de Gállego, creo que pertenece al municipio de Santa Eulalia de Gállego. Aparecí por allí en un pueblo que no tiene ni carretera, que solo tiene una pista para llegar, pero una pista de 12 o 13 kilómetros en bicicleta, y cuando llego me encuentro un matrimonio de holandeses, hace muchos años de esto, que habían comprado el pueblo. O sea, cosas así te encuentras por el Aragón despoblado. Y tuve esa tentación de extranjeros en pueblos pequeños, pero bueno, no sé por qué se me cruzó esta otra y yo creo que me pareció más interesante y también a la cátedra les gustó. Conocí algunos casos de gente que había regresado a sus pueblos en edad laboral, por decirlo de alguna manera, porque ahora hay una gran tendencia del jubilado que mantiene casa en el pueblo y una vez jubilado pues se va al pueblo. De hecho, un poco lo que hago yo, aunque no al 100%, pero yo cuento al cabo del año, ahora duermo más noches en Trasmoz que en Zaragoza. Pero ese perfil no me interesaba, con todo el respeto para los jubilados, gremio al que yo pertenezco ahora también. Me interesaba el perfil de quien volvía al pueblo con un proyecto de vida. ¿Y por qué? Y en muchos casos viniendo en muchos casos, en todos los que os voy a comentar aquí, no por haber fracasado, porque antes quien volvía al pueblo, en años 60 o 70, decían, a este le ha ido mal en la ciudad, ¿no? Era mirado como un fracasado, ¿no? De hecho, yo hago una pequeña introducción en el libro que la titulo Volver y progresar, porque los que yo fui localizando y entrevistando, ninguno volvió forzado, ni uno, no me interesaba, y ninguno volvió jubilado. Todos para proyectos que ahora veréis que son además muy diversos, muy diversos. Sí que es cierto que no me he podido ceñir a municipios tan pequeños como comentaba el director general, lo abrí un poco más, pero deseché los de, digamos, el área urbana de Zaragoza. Hasta Alagón, por ejemplo, no me servía, ¿no? No me servía alguien que haya vuelto a Alagón pero que venga a trabajar a Zaragoza. Procuré que estar un poquito más lejos. Y también pues deseché Calatayud porque ya son 20.000 habitantes. Lo más grande que hay aquí es una persona de Gea de los Caballeros, o sea, para que os hagáis una idea, que son 16.000 habitantes, ¿no? Pero bueno, ahora veremos. Sí que os puedo decir, hay muchas personas que me preguntan si los 52 personas que por edad, profesión y vida en general son muy diferentes, son muy distintas, si tenían algo en común. Y sí que una cosa encontré en común en todos, que es el apego, el arraigo. Y que eso es lo que suele fallar en las experiencias de otro tema interesante que supongo que trataréis algún otro día, que son los neorurales. Los neorurales, hay experiencias de éxito, yo la tengo en Trasmoz, los queseros de Trasmoz llevan 20 años afincados allí, son 2 familias ahora mismo que con algunos tienen hijos todavía en el instituto, otros ya han volado de allí, pero o sea que en familias que se les ocurrió sin ser del pueblo, bueno, había uno que procedía del pueblo, que por cierto ese luego se ha vuelto a Zaragoza, el que tenía yo en la radio, el quesero de Trasmoz, de colaborador, pero allí se quedaron pues los 2 queseros que hay actualmente, sin tener vinculación con el pueblo, y les ha ido bien. Han podido montar su plan de vida y llevan 20 y tantos años. Pero tengo que deciros que seguro que habéis escuchado muchas veces esas noticias que dábamos en la radio, en la prensa, en la tele, de la escuela de no sé qué pueblo no cerrará gracias a que llega una familia de no sé dónde con 4 niños. Esas noticias, cuando las damos, son muy bonitas, pero por lo general no solemos contar que muchas de esas familias luego se van.
muchas. Y ahí ya no estamos los periodistas para contarlo, ¿eh? Entonces ahí tenéis un reto también y mucho que estudiar de esos neorurales que a veces llegan con una idea romántica a los pueblos, que ojo con idealizar la vida rural, porque no todo es un camino de rosas. Y lo bueno de esta gente que he reflejado yo aquí en el libro es que no tenían idealizado el pueblo, querían a su pueblo, pero con los defectos de su pueblo, ¿eh? Como se quiere a un padre, a una madre o un hermano, aunque discutas mucho con él. Ese apego, ese arraigo es lo que está presente en todos ellos, pero luego ya veréis que las historias son muy diferentes. Todos volvieron, está ese apego que además es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. O sea, eso te viene porque sí, te viene porque lo has mamado, porque te ha entrado por los poros de la piel, por lo que sea. Pero eso es muy difícil no se puede crear artificialmente el apego. Tenían en común como eso, tenían en común todos volver con ilusión. Nadie, ni uno solo, no me interesaba la gente que hubiese vuelto arrastrando los pies, sino la gente que ha vuelto a sus pueblos porque ha querido volver a sus pueblos, no por resignación. Y tenían claro también todos la vida real que se iban a encontrar y los problemas que se iban a encontrar. Lo sabían y eso no les echó para atrás, como tampoco ha impedido que sigan luchando por mejorar pues las carencias que tienen. Dicho esto, los perfiles son muy distintos. Los pueblos, hay 52 personajes de 45 pueblos distintos. Lo centré en la provincia de Zaragoza porque el trabajo era con la Cátedra de Despoblación, que es de la Diputación, y también he de deciros que, bueno, lo podemos extender a Huesca y a Teruel, se puede hacer el trabajo, pero también como mi intención era visitarlos a todos en sus pueblos, cosa que finalmente no me dio tiempo, pero de los 52 a unos 35 fui a entrevistarlos a sus pueblos. Es un trabajazo el ir y volver, porque ya la provincia de Zaragoza es muy grande, ¿eh? Y Aragón, ¿qué os voy a decir? Fijaos que hay países en la Unión Europea mucho más pequeños que Aragón, y no hablo de paisitos, hablo de Holanda es mucho más pequeño que Aragón, Bélgica es mucho más pequeño que Aragón. ¿Qué os voy a decir de Luxemburgo? Hay un país que tiene exactamente el mismo tamaño que Aragón y la misma población. Seguramente el clima un poco más fresco es Estonia. Estonia tiene 47.000 kilómetros cuadrados como Aragón y 1.300.000 habitantes como nosotros. Yo no he estado en Estonia, capital Tallinn, donde hacen un festival de cine muy importante, pero creo que no se debe parecer mucho a la orografía aragonesa, entre otras cosas. Pero bueno, para que veáis, o sea, hay países de la Unión Europea que tienen un territorio pues muchísimo más pequeño. Holanda, como supuesto, 14 millones de habitantes. 14 millones de habitantes en un territorio mucho más pequeño, ¿no? Aquí los pueblos, como os digo, hay hasta 45 localidades, luego iremos nombrando, y profesiones hay de todo, también veréis ahora que los vamos nombrando. Y también en edades, hay una persona nacida en los años 40 y luego ya hay muchos de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y hasta de los 90. Y perfiles muy distintos. Otra cosa también que quería deciros, que también de cosas que me comentaron. Una cosa muy importante. Tenedlo en cuenta, no todo el mundo vale para vivir en un pueblo. No todo el mundo vale para vivir en un pueblo. Yo valgo ahora. No sé si por mi trabajo no lo tenía, no hubiese podido desarrollar profesionalmente, pero bueno, yo no tengo problemas para los sitios pequeños, todo lo contrario, me manejo bien en la soledad, en mi caso. Aunque no he vivido en un pueblo, pero sí que aunque en mi ficha pone Madrid 1959, me crié en un barrio que en realidad era un barrio tan periférico entonces que era rural. O sea, yo recuerdo las ovejas pasando por delante de mi casa, y ahí está mi prima Pilar, que vivió también un tiempo allí para certificarlo, ¿verdad? Y los campos de alrededor de nuestra colonia de aviación, que se llamaba, había campos de avena y de cebada y tal. Entonces, mi infancia es más rural, pero sí que es cierto que era de la periferia de Madrid. Pero en un pueblo, no, como digo, no todo el mundo vale, y conviene que lo sepa antes de ir. Y luego, problemas más concretos, me acuerdo que he anotado aquí algunas cosas, ya hablando incluso no de pueblos pequeños, sino de pueblos medianos. Por ejemplo,
hoy mismo lo escuchaba en Aragón Radio, cierra la farmacia de Jarque de Moncayo. Ya no va a volver a haber farmacia en Jarque de Moncayo. Pero esto me lo dicen en muchos otros pueblos y más grandes. Por ejemplo, me lo dijeron en Quinto de Ebro, que ya es un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes. Me decían, se jubilan gremios y no tienen reposición. Se jubila el que tenía una carpintería y nos quedamos sin un carpintero. Y en pueblos más pequeños se jubila el electricista y te quedas sin el electricista. Y en pueblos más pequeños se cierra la tiendecita que había y ya no hay una tienda. Y el drama es como se cierre el bar. Que yo en la radio lo dije muchas veces y pensaba que bromeaba. Les dije, yo decía, es más importante en un pueblo tener un bar que una escuela. Es más importante porque los chavales de la escuela se les puede mandar al pueblo de al lado, pero socializar es básico en un pueblo, es básico, es convivir. Además es que es muy importante para mantener esa... Yo como os digo, mi barrio de la infancia era un pueblo en realidad. ¿Te acuerdas, Pilar? Salíamos a la fresca en el verano, nuestros padres allí, los críos jugando alrededor, los vecinos sentados en la calle a la fresca como en los pueblos. Entonces, esa vida, la socialización es fundamental. Y sin bar, ahí sí que eso sí que es el acabose de un pueblo, que cierre el bar. No es una broma, fíjate, en pueblos más grandes, me acuerdo, esto me lo dijo Alicia, una chica de Tauste. Tauste tiene 8.000 habitantes. Ella estudió fuera, pero volvió a su pueblo porque su plan de vida, luego os comentaré, pues le apetecía en Tauste. 8.000 habitantes, pero no quería vivir con sus padres, quería volver a su pueblo, pero ya independiente. ¿Y qué pasa? Que no podía compartir piso. Eso, en Tauste ese fenómeno no lo encontraba. Claro, cuando me lo contó, yo recordé cuando yo vine a Zaragoza con 23 años a trabajar en la radio, pues busqué y me fui a un piso compartido en Fernando el Católico y estábamos 4 estudiantes de la universidad y yo que había empezado a trabajar en la radio. Y luego me independicé de mis estudiantes por cierto, de medicina, no me tenía que haber independizado tan pronto. 3 de medicina y 1 de químicas. Muy majos. Pero bueno, busqué otra cosa porque, claro, el último que llegaba allí tenía una habitación minúscula. Con deciros que la cama era turca, o sea, ¿sabéis de estas plegables? El último iba siempre a la peor habitación. Entonces busqué algo un poco más grande, pero puse un anuncio en el Heraldo y lo compartí. Lo compartí con un chico inglés que venía a dar clase. O sea, yo viví desde los 23 hasta los 29, viví en pisos compartidos. Eso en los pueblos es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo a un joven le facilitas, aunque se quiera quedar, si no quiere estar con sus padres? Y si el problema de la vivienda es genérico, pues ¿qué os voy a decir en los pueblos? Muchas veces las casas que tienes para alquilar o para comprar son ruinas puras. Hay que invertir mucho dinero. En fin, bueno, son algunas de las cosas que me comentaban. Y luego una cosa muy importante, muy importante. Rara vez, para los que se quedan en el medio rural, rara vez hay trabajo para las dos partes de la pareja. Como haya una pareja, es factible que él tenga un trabajo y que ella no, o al revés. Y aquí hay muchos casos que me lo decían. El trabajo es fundamental, claro. Hay gente que ha creado su propio puesto de trabajo, pero otros que lo han buscado en los alrededores. No siempre en pueblos tan pequeños lo tienes, ¿no? Y eso también es un problema serio, que yo no sé cómo atajarlo, pero está ahí. Bueno, os voy a enseñar algunos casos. Bueno, es la persona mayor que aparece en el libro. Y por eso le puse el primero, y además es una de las historias más sorprendentes para mí de las que recogí aquí. Se llama Ángel Soria, es de Ricla y es una historia impresionante porque es un hombre nacido en 1945. Yo nací en 1959, tampoco es que me saque tanto. Pero la vida de este hombre era a los 10 años ir con su padre en un carro desde Ricla hasta Cariñena a vender hortalizas, que esto se nos ha olvidado, pero ya a los 10 años gente con la que convivimos trabajaba. Y luego, pues era de una familia muy modesta, no tenían tierras, o sea, de hecho iban a vender las hortalizas de otros. Y la historia que me contó este hombre me impactó mucho porque él a los 15 años cuenta que estaba trabajando en la finca de una persona pues con tierras de Ricla. Él tenía un familiar que había emigrado al País Vasco y que trabajaba en un restaurante de San Sebastián. Y a los 15 años le vienen a buscar y le dicen que le reclaman para que vaya a San Sebastián, que va a poder trabajar de pinche. Y él dice que estaba con la azada y que la tiró y dijo, ahí te quedas, para quien la quiera. O sea, se fue del pueblo
no sé si con resquemor, pero claro, un chaval que a los 15 años ya lleva trabajando, se fue con pocas ganas de volver, por decirlo de alguna manera. Este hombre se hizo cocinero. Trabajó en San Sebastián, trabajó en Madrid en el restaurante Jockey, que en su momento era el de la aristocracia madrileña. De allí se fue a Londres, conoció a su mujer, se casaron y le salió un trabajo en Nueva York. Y de allí acabaron volviendo a Europa, a Suiza, a Lausana, a trabajar ya no en un restaurante, sino los dos con una familia de súper ricos de Suiza, ¿no? Fijaos qué tránsito: San Sebastián, Madrid, Londres, Nueva York y Lausana. Bien, pues después de 38 años a este hombre no se le ocurre otra cosa más que quiere volver a su pueblo. Y monta un restaurante en su pueblo, que probablemente conozcáis si habéis pasado por Ricla, porque está en la carretera y se llama La Gallega, en honor a su mujer, que era a la que conoció como emigrante gallega. Es un restaurante el típico de ¿cuántos camiones hay aquí? Aquí se come bien, ¿vale? Está en la carretera que llaman del desierto, cuando bajas de Magallón, Ricla, la Almunia, pues allí está ese restaurante. Evidentemente, cuando yo le entrevisté hace 2 años y pico ya estaba jubilado, pero está en el libro y aparece con el primero, porque es el que más años había pasado fuera de su pueblo cuando decidió volver. ¿Por qué? Yo le preguntaba, pero realmente 38 años después, con ese periplo, pues el apego. Quería hacer algo en su pueblo, quería montar algo en su pueblo y montó un restaurante. Había ahorrado, evidentemente, durante todos esos años y ahí está el restaurante. Él ya está jubilado, pero yo le entrevisté en el restaurante porque va casi todos los días, salvo cuando tiene viajes del inserso. Él lo llevan sus hijos, claro, y sus nueras, pero el hombre sigue yendo, Ángel. Bueno, como veis, es un caso, bueno, pues el de mayor edad de todos. Ya vamos a ver perfiles muy distintos. Belén Báguena. Belén Báguena es de Cariñena. También su historia me interesa mucho porque es otro perfil. Ella estudia traducción e interpretación, estudia en la Universidad de Salamanca, luego está en Francia, luego se va de Erasmus a Inglaterra, y ella cuenta que jamás se le pasó por la cabeza volver a Cariñena. O sea, es que no formaba para nada parte de su proyecto de vida. Trabajando en París, conoce a un chico francés, se enamoran, se casan, trabajan en París los dos. Él no era de París, él era de la zona de Toulouse, y llega un momento que esto sí que lo cuentan más. La gran ciudad se les apodera. La gran ciudad se les apodera. O sea, los desplazamientos. Yo la última época en Madrid, cuando tenía 20 años, siempre pongo como ejemplo que no lo pensaba mucho. A mí Madrid ya me resultaba grande en el año 80-81. Yo iba por la mañana a la facultad, tenía de mi casa al metro 15 minutos caminando y luego en metro media hora. Y por la tarde tenía un trabajillo de tarde, entonces por la mañana tenía media hora de metro para ir, media hora para volver, y por la tarde igual, iba a otro sitio, pero media hora para ir y media para volver. No cuento los trayectos. Y hasta que no me hice a otra vida no me di cuenta que yo pasaba 2 horas diarias en el metro. Y ahora yo creo que es más. Pues a ellos les pasaba eso. A Belén y a su marido, informático, ella traductora y él informático, se les apoderaba la gran ciudad. Las distancias eran enormes. Claro, en París no vives debajo de la Torre Eiffel. Y sí que habían hecho un intento de ir al área de Toulouse. Él había pedido porque ya muchas cosas podía trabajar desde cualquier sitio, pero él pidió traslado a la zona de Toulouse y no se lo concedieron. Y entonces la historia es alucinante, porque su marido informático, a la vista de que el padre de Belén, viticultor de Cariñena, Félix Báguena, que había sido incluso presidente de la denominación de origen, se iba a jubilar y no tenía 2 hijas, ninguna de las 2 iba a dedicar a eso, le dice el marido francés informático: y si nos vamos a Cariñena, yo me hago cargo de las viñas. Con lo cual, imaginaos la cara que puso esta mujer. Dijo: tú estás loco, ¿no? El informático. Bueno, pues ahí está. Volvieron a Cariñena. Bueno, su marido no volvió, o sea, decidió su marido esa vuelta, y ahora pues están felices, ¿no?, por el tipo de vida que pueden tener, ¿no? Ya no voy a entrar en muchos más detalles, que si no, pero es un caso curioso, porque también, si os habéis dado cuenta, en muchas parejas, muchas veces en los pueblos, sobre todo, suelen ser los maridos, si van arrastrados al pueblo de la mujer, los que acaban siendo más entusiastas que la esposa del pueblo determinado. Bueno, yo lo he vivido eso, porque mis padres, que vivían en Logroño, en realidad mi madre era la riojana,
y mi padre había nacido en Palencia, pero fue a hacer la mili a Logroño, se conocieron allí, se casaron, y mi padre acabó siendo el más riojano, que cantando jotas y fundando en Madrid, en Carabanchel, la Peña Riojana, y tenía una pasión por La Rioja que mi madre, que de Calahorra, para nada era tan entusiasta, ¿no? Entonces esto pasa mucho, y yo creo que en este caso pues es un poco parecido, ¿no? Javier Mañas, este es de los veteranos de Volver al Pueblo. A lo mejor os suena, es de Gallocanta. Aquí ya estamos hablando de un pueblo mucho más pequeño que Ricla y que Cariñena, aunque Ricla y Cariñena andan por ahí 3.000 y pico habitantes. Cariñena es ciudad, que nadie me lo reproche, que ya me lo... Cariñena es ciudad porque Alfonso XIII le concedió el título a principios del siglo XX. Pero bueno, por tamaño, para entendernos... Y hubiese hecho bien. Cariñena es ciudad, Borja es ciudad, Daroca es ciudad, tienen el título de ciudad, cosa que no tiene Madrid, que como sabéis es villa. Bueno, pues Cariñena lo tiene. Gallocanta ya es un pueblo muy pequeñito de los que quedaron muy despoblados. Javier Mañas, yo lo conocí hace mucho tiempo, porque él volvió a su pueblo después de vivir muchos años en Zaragoza y en Barcelona, cuando, y aquí tenemos al director general, que me acabo de enterar que es un gran ornitólogo, cuando vio que había una posibilidad con el tema de las grullas y la ornitología, del turismo ornitológico. Entonces él fue el que le abrió el albergue Ayucán. Bien es cierto que a veces se pone el turismo como un poco la panacea para determinados pueblos, por el turismo, pero hay que tener los pies en el suelo. No todos los pueblos tienen las posibilidades turísticas que pueda tener un pueblo del Pirineo o incluso del Moncayo, que no llega ni de lejos a lo que es el Pirineo. Y desde luego, claro, Javier me contaba que él montó el albergue Ayucán, pero también se hizo cargo de las tierras de sus padres. Ya su padre es muy mayor, entonces vuelvo y cojo el tractor y aparte abro un albergue y vienen aquí los pajareros de toda España y parte de Europa a ver a las grullas y a ver otras aves. Pero este ya es de los veteranos, no es de los que han vuelto, no recuerdo aquí, ya tendría que mirar las fechas, pero volvió ya hace muchos años. Ya veis cómo son perfiles distintos. Ya, por cierto, no lo he dicho, Belén vuelve. También, claro, le dice a su marido, claro, tú te encargas de las viñas y yo qué, yo voy a encontrar trabajo. Por suerte lo encuentra en una empresa italiana que está en la Almunia de Doña Godina, Italpanelli, donde necesitan una persona que hable francés, inglés. Ella habla varios idiomas, francés e inglés desde luego a la perfección. Entonces trabaja en la Almunia. No penséis que todos los que vuelven a sus pueblos, y ahora veréis, pueden encima trabajar en sus pueblos. Muchos se van digamos, a pueblos de alrededor, a veces incluso de localidad de comunidades vecinas en algún caso. Ana Marcén es otro personaje que también yo conocía por la radio. En este caso es uno de los pueblos más cerca de Zaragoza, pero es pueblo, Leciñena. Ana tiene una vida muy peculiar porque ella es licenciada en filología. Por cierto, compañera de carrera de curso de Irene Vallejo, que ella dice, Irene estaba en otro nivel, ¿no? Como Irene Vallejo, la escritora de éxito mundial, pues Ana era compañera de curso. Ana llegó a ser cantante de orquesta y por toda España. Y lo que hizo Ana con su familia fue recuperar una variedad de trigo y montar una panificadora que tiene una tiendecita en Zaragoza, pero ella vive en su pueblo, sí, en Ecomonegros, os sonará, en la calle San Lorenzo, exactamente. Entonces, él es un ejemplo también, en este caso, ella lo ha montado en su pueblo y vive en su pueblo. Además, Ana Marcén da muchas charlas de emprendimiento en el medio rural, ¿no? Y es muy apasionada de su pueblo y está allí trabajando también porque, bueno, por ponerlo en el mapa. Este sería un caso, Paco Lamata, es San Martín de la Virgen del Moncayo, uno de los pueblos del Moncayo. Es músico. Claro, ¿puede trabajar en su pueblo? No. Por cierto, San Martín es un pueblo muy curioso porque tiene una banda, la Moncaína, que tiene como 150 años de historia. Entonces hay una gran tradición musical y él se hizo músico y trabajaba en Zaragoza, pero quería volver a su pueblo y consiguió trabajo en Olvega. En Olvega hay un centro de enseñanza. Olvega es un pueblo de Soria, Ágreda y Olvega. Es el pueblo de Emiliano Revilla. ¿Os acordáis? El de los chorizos Revilla. Entonces él sí que tiene que hacer una vueltecita por
conservaría su trabajo, pero allí está de profesor de música en el Centro Cultural o Cívico, no me acuerdo ahora cómo se llama, de Olvega. Él, bueno, pues su mujer no era de allí, pero le pareció bien también. Volvieron con los hijos todavía pequeños, o sea, para criarse allí. Se cansaron de Zaragoza, simplemente. O sea, no es que no te guste la ciudad, pero prefieres un ámbito más reducido. Esta es la chica que os he nombrado de Tauste, Alicia, que es todo un personaje. Después de salir en el libro le han hecho bastantes entrevistas, en el Heraldo lo sacaron también, y el verano pasado fue la capitana del equipo de Tauste en el Grand Prix. Es una chica muy especial, muy carismática, que ha montado un negocio, aquí hay que tener inventiva también, de repostería con alcohol, por decirlo de alguna manera. Hace gominolas de champán, de whisky, de ginebra, bueno, me han venido a la cabeza las gominolas, pero muchas cosas más. Para eventos, trabaja mucho para eventos por toda España y para empresas de Zaragoza, por supuesto. Y ella, después de vivir en Huesca, donde estudió, y en Zaragoza, ella quiso volver a su pueblo, tenía esta idea, la puso en marcha allí, encontró un local adecuado para hacer su producción. Y como os digo, el problema que tuvo es hasta que pudo tener un piso ella sola porque no quería vivir con sus padres. Y es un caso también peculiar, es una chica con muchísimo talento y mucha originalidad. Otro músico, y este también tiene mérito, porque el caso de Pablo, su padre, él es de Caspe. No vive en el mismo Caspe, vive en el poblado de Pescadores. Cuando llegáis a Caspe por carreteras de Zaragoza, a la izquierda, antes de entrar en Caspe, 2 o 3 kilómetros antes, ahí hay una zona de casitas que es el poblado de Pescadores. Y Pablo es curioso porque él en realidad, su familia, sus padres fueron allí porque su padre fue médico en Caspe. Entonces él pasó toda su infancia allí, luego pues la vida le llevó por diferentes sitios, en Valencia, en Zaragoza, pero se le quedó su infancia metida en la cabeza y él quería volver a Caspe, y es un personaje también insólito, porque es luthier, fabrica gaitas y las toca, como veis aquí, pero no penséis que las toca por ahí por en cualquier sitio. Va con Carlos Núñez, el gaitero más famoso de España en la actualidad. Es músico de Carlos Núñez, el gaitero gallego, que es más lógico ser gaitero gallego que de Caspe, pero bueno, aunque en Aragón está la gaita de Boto, pero ni siquiera en Caspe, o sea, está más bien, digamos, Monegros y para arriba, ¿no? Pero además él me contaba, por ejemplo, hay que querer mucho a tu pueblo, porque él, claro, dice con Carlos Núñez por dónde actúan, sobre todo por la cornisa cantábrica y también Francia y demás. Y dice, claro, muchas veces acabamos un concierto en Asturias y se van todos para Coruña y yo para Caspe, ¿no? O sea, esa es la vida, pero bueno, él aparte, como os digo, tiene esa doble faceta, no están todo el año de concierto, y él construye instrumentos de hecho a Carlos Núñez lo conoció así, haciéndole trabajos para gaitas y demás. Como veis, son historias. Yo digo que cada personaje es una pequeña historia de vida, ¿eh? Darían para una novela. Jesús David Cuartero es de Tabuenca, un pueblo muy pequeño, muy bonito, muy metido de Borja, Inzón, camino del puerto de la Chabola, hacia la cara oculta del Moncayo, ahí está Tabuenca. Este hombre es enólogo y trabajó en Borja, como es lógico, pero luego empezó a moverse por el mundo. Trabajó en Argentina, trabajó en Chile, trabajó en Italia. Y en Italia conoció a un personaje en los vinos en Sicilia. Y le habló de que bueno, hay una cosa también, antes de que me olvide. Jesús, cuando estuvo trabajando en Madrid, estuvo varios años, hay una cosa que me hizo mucha gracia. Dice que en Madrid iba corriendo a todos los lados y que un día iba en el metro y subiendo las escaleras iba corriendo al mismo tiempo que subía las escaleras mecánicas. Y de repente dijo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, las escaleras mecánicas me suben, voy corriendo. Y entonces dice que ahí dijo, yo no quiero seguir en esta vida, no quiero seguir en esta vida un poco enloquecida. O sea, es un poco lo que os decía de los parisinos también. Ya las ciudades no son las ciudades tamaño Zaragoza, son ya esas ciudades que son desmesuradas, más que grandes, ya son unos núcleos pues un poco humanos, diría yo. Entonces ahí le hizo un chip y ya decidió que se tenía que ir de Madrid y buscarse la vida. Entonces con este que había conocido en Italia,
él le contó que tenían en Tabuenca tenían muchas viñas que habían quedado ya, que ni se cogían, que eran garnacha de viñas viejas, que en su momento la garnacha estuvo muy desprestigiada y después, pues ahora está cotizadísima. Y entonces se asociaron con el italiano, que era un hombre que vendía vino sobre todo en Suiza. Y entonces están haciendo ahora vino en Tabuenca. Se llama Palmeri Sicilia la bodega, porque es de estos Jesús y su hermano y el italiano. Venden el vino casi todo en Suiza, prácticamente el 90%, pero lo podéis comprar aquí. Ahora he de deciros que solo embotellan dos etiquetas, no me acuerdo, Palmeri no sé qué, cada una de ellas. La barata vale 35 euros y la otra 55. O sea, no hacen vinos para tomar un chatito cuando salgamos de aquí. Hacen vinos de alta gama y ahí está, feliz, en Tabuenca. Bueno, Isabel es una historia también muy peculiar, es de Ariza, voy a ir un poco más rápido, porque fue monja. ¿Cómo se dice? ¿Cocinero antes que fraile? Bueno, pues ella fue monja antes que ahora se dedica a temas de trabajo social, volvió a su pueblo, Ariza, también después de vivir en Valladolid, en Granada. Este chico es de Grisel, bueno, chico, de mi edad, chico, al fin y al cabo. Rafael, creo, o sea, se tendrá que jubilar ahora. Es otro perfil, pero que también me encontré. En su caso, los que emigraron fueron sus padres. Años 60, él nace en el 59, y esto es muy frecuente, la gran emigración de los años 60 en muchos pueblos. Es de Grisel, un pueblo cercano a Tarazona. Entonces tenían una tienda, sus padres y sus tíos tenían la tienda. Entonces él me contaba que cuando se empieza a ir gente del pueblo, la tienda ya no da para dos familias. Y entonces sus tíos se quedan y sus padres emigran a Bilbao. Y él en Bilbao pues ya vivió muchos años hasta que tuvo también esa llamada de querer volver a su pueblo, y encontró un trabajo muy típico para algunos, porque van a aparecer varios casos: alguacil. Claro, alguacil hay que saber de todo. Yo lo tengo comprobado. Pero hay varios que de los pocos trabajos que pueden ofrecer los municipios pequeños, Alcaldesa Olves, corrígeme si me confundo, es alguacil. Prácticamente lo único que puede ofrecer un pueblo pequeño. Pues Rafael es uno de los varios alguaciles que aparecen en este libro. Este chico es de Almonacid de la Sierra, también se crió en Zaragoza desde muy pequeño, y 4 hermanos, solo ha vuelto él al pueblo. Y él vio la ocasión, también él, no es que no se adaptase, pero en Zaragoza él se sentía muy del pueblo. Almonacid de la Sierra está justo entre Cariñena y La Almunia, ahí está en medio, en la Sierra de Algairén. El panadero de Almonacid se jubilaba y le dijo: enséñame el oficio y me quedo la panadería. Y ahí está. Es un pueblo pequeño también, Almonacid, no recuerdo, creo que no llega ni a 400 habitantes. Como podéis imaginar, no tiene que vender pan en más pueblos, pero bueno, ahí está y le va bien. Sara es de Caspe. Es la coordinadora de los dinamizadores rurales. Hay en pueblos de Aragón hay jóvenes que se encargan un poco de hacer de antenas informativas para otros jóvenes, de actividades, y eso se llaman dinamizadores rurales. Y la coordinadora, yo la conocí a Sara por eso. También ella estudió en Zaragoza, llegó a vivir hasta en Estados Unidos. Este es uno de los personajes que más me impresionó este es Pedro Luis Aparicio de Horcajo. Horcajo es un pueblo muy pequeñito, a lo mejor del campo de Aroca, sí. Que tiene una singularidad, que tiene un pinsapar. El pinsapo es un tipo de ¿cómo se llama?, de la familia de los pinos, de conífera, que se da sobre todo en el sur de España, y en el norte parece que el único pinsapar que hay es el de Horcajo. Bueno, el texto de Pedro Luis Aparicio, donde me cuenta su vida, se llama 2 millones de kilómetros. ¿Sabéis por qué? Porque son los que calculé que había hecho yendo de su pueblo a trabajar a la Opel durante 30 años, yendo y volviendo cada día. Pedro Luis Aparicio se cría en su pueblo, luego ya vive en Zaragoza ya desde chaval, y entra a trabajar en la Opel cuando la Opel empieza, año 82, 83, por ahí. Y conoce ya a su mujer, se casan y los dos tienen el turno de noche.
y no se hacen a la vida de... no dormían en Zaragoza, así de claro me lo decía. Vivían en Las Fuentes y, claro, el turno de noche me parece que salen de trabajar a las 6 de la mañana, creo, y pues llegan a Zaragoza, acuéstate y es vivir un poco al revés. Y no estaban mal, no estaban a gusto. Entonces, creo recordar que me dijo que fue su mujer quien le dijo, ¿y si nos vamos a vivir al pueblo? Para situaros, aquí estamos a 30 y tantos kilómetros de Figueruelas, ¿no? Más o menos. Horcajo está a 115 kilómetros de Figueruelas. Cada día cogían el coche y se iban 115 kilómetros a Figueruelas y por la mañana volvían. Y no se arrepintieron nunca. Yo, francamente, esto me parece algo más que heroico, porque los peligros de la carretera y lo cansado que es el coche. Pero es uno de los casos insólitos de los que yo conocí, ¿no? Marta es un caso de los que ha comentado antes Alberto, el director general, de... Ella no nació en su pueblo, de hecho nació en París. Sus padres eran de Aladrén, un pueblecito pequeño de la comarca de Cariñena. Vistabella y Aladrén están cerca y no se ven. Bueno, pues de Aladrén. Es que entre Vistabella y Aladrén hay la carretera es así. Y ella nació en París, pero le tiró siempre el pueblo de sus padres y como se dedica a hacer bisutería, pues ha acabado viviendo en el pueblo de sus padres, incluso, ahora no lo sé porque le perdí la pista, pero alcaldesa. Ya no, fue alcaldesa de Aladrén, sí. Bueno, Mequinenza, Javier Rodes. Javier Rodes. Este chico estudió comunicación audiovisual en Barcelona, vivió en Barcelona muchos años y ha vuelto a su pueblo, a Mequinenza. Trabaja para el ayuntamiento, han puesto en marcha unos museos muy interesantes en Mequinenza e incluso han puesto en marcha un festival de cine que dirige él, que tiene como temática el agua. Este chico, Roberto, es de Lituénigo. Es de los que se agobió bastante con la pandemia. Ya tenía la idea de volver al pueblo. Sus padres, Lituénigo es un pueblo de la comarca de Tarazona, a unos 13 kilómetros de Tarazona. Sus padres tenían un obrador de charcutería muy conocido en toda la comarca, chorizos, longanizas, etcétera. Cuando se jubilaron cerró. Él estaba en Zaragoza y ha vuelto al pueblo. Trabaja para una empresa de ascensores, pero su gran ilusión, todavía no lo ha concretado, es reabrir el obrador de sus padres. Pero ya por lo menos ha conseguido volver al pueblo con su mujer y con sus hijos y allí están, aunque trabaja pues en tema de ascensores y se mueve pues por donde le toca, Tarazona, Tudela, lo que sea, pero ahí está con el proyecto de abrir eso en marcha. Esta chica es de Borja tiene 4.000 y pico habitantes, es odontóloga, o sea, dentista. Estudió fuera y decidió abrir una consulta en su pueblo. Antonio es de Aguarón. Aguarón es Cariñena, está al ladito de Cariñena, 4 o 5 kilómetros de Cariñena. Él estudió aquí en la Escuela de Hostelería de Miralbueno y se dedicó a la hostelería y no pensaba tampoco volver a su pueblo. Le gustaba mucho su trabajo en la hostelería, pero acabó muy cansado de los horarios de la hostelería. Hay otra cosa para reflexionar. Él trabajaba en un restaurante conocido de Zaragoza, estaba contento en el restaurante, pero me llegó a contar que su novia, de Zaragoza, no de Aguarón, para verse había días que su novia iba al restaurante, le ayudaba a preparar las mesas para estar un rato juntos. Ese es el nivel de la hostelería a veces, ¿no? Porque si no, a veces ni podían verse. Entonces, aunque él nunca había pensado volver a su pueblo y hacerse cargo de lo que veis en Cariñena, lo típico, su padre tenía viñedo, pues volvió a su pueblo, está muy contento y tanto que incluso la última vez que hablé con él pues yo creo que hace 6 o 7 meses, se había comprado una máquina para vendimiar. O sea que no solo ya para cultivar sus viñedos y que vende a la cooperativa, claro, sino que ahora se ha comprado una máquina que creo que, no sé si me dijo 200.000 euros. Por ahí anda la cosa, o más, ¿verdad? Para trabajar para otros. Estos son como los que se compran una cosechadora, sabéis que luego van recorriendo y van trabajando para otros. Él está muy contento y muy feliz, su novia le pareció bien y allí han creado también es de los más jóvenes. Antonio, pues cuando yo le entrevisté me parece que tenía 28 años o algo así.
Ana Pemán es profesora, su historia es muy parecida a la de muchos profesores, oposiciones, como no salían en Aragón la sacó en Castilla-La Mancha, trabajó en un pueblo de Guadalajara, luego en Guadalajara capital, luego tal, hasta que por fin consigues volver, ella es de la Almunia, pero trabaja en Épila. Otro que después de estudiar, incluso de vivir en Irlanda, Juan, es de Perdiguera, el pueblo de los que salen en el libro, el más cercano a Zaragoza, pero pueblo. Perdiguera Perdiguera Leciñena, sabéis, la carretera de Sariñena. Y él hizo forestales, y le gustaba mucho, pero al final pues su familia se ha dedicado a la agricultura de secano, que ojo, no es como la de regadío, y decidió volver y él está tan feliz en Perdiguera. Carolina es de Escatrón, hizo trabajo social, trabaja en cosas en la ludoteca, en cosas allí. Este chico es diseñador de Borja. Elena de Belchite, peluquera, después de haber estado muchos años con su peluquería en Zaragoza. Y este es el que me resultó más fácil de todos, mi vecino de Trasmoz, Enrique. También trabajó muchos años en Zaragoza en diferentes empresas y decidió volverse al pueblo y es el alguacil de Trasmoz. Esta chica es de Cincolivas, un pueblo pequeñito de los meandros del Ebro, muy cerquita de Sástago. Se crió en Andorra, donde emigró su familia, y ha vuelto con un proyecto. Ella es cocinera y ha vuelto con un proyecto de catering y cosas estas, un poco no de abrir un local, sino de comidas para llevar. Otro de los Urries, un pueblo muy bonito de las Altas Cinco Villas, cerca de Sos del Rey Católico, un pueblo precioso, pero muy pequeño. Héctor es alguacil también, me parece que llevamos 3 alguaciles. También, en su caso, lo típico, en Zaragoza muchos años, en empresas, él hizo una AFP, estaba bien en las empresas, pero al final le tiró el pueblo y volvió para el pueblo. Almonací de la Cuba. Este chico, Daniel, también hizo historia del arte, pero al final ha vuelto a Almonací de la Cuba, que es un pueblo cerca de Belchite, y lleva allí unas granjas de la familia y también, si no recuerdo mal, tenía manzanos. Por cierto, alcalde de Belchite, entre las cosas que me comentaron, Daniel me hizo una reflexión que no me había hecho nadie. Él tiene hijos y van al colegio a Belchite. Y decía, aunque estaba abierta la escuela en Almonacid, por lo menos cuando hablé con él, que él no era partidario de que se mantuviesen abiertas escuelas con 4 o 5 chicos, como se está dando, incluso creo que en algún caso con 3. Un esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón en muchas ocasiones y que desde los medios de comunicación se suele aplaudir y tal, pero él era crítico en ese sentido porque decía, prefiero que mis hijos estén con más niños, aunque se tengan que desplazar 15 o 20 minutos, que en el caso suyo ni eso. Decía que él lo veía como un error, que el poner grupos tan pequeños que los chavales tenían que socializar con más niños. Ahí lo dejo para que lo reflexionéis. María es la directora del Instituto de Ateca, comarca ella también vivió muchos años fuera, sobre todo en Zaragoza, pero quiso volver a su pueblo, pudo. Santiago Puello de Tarazona, tienen granjas y viñedos también, o sea, también tema agrícola. Otro perfil que hay, otra chica de Gallo Canta, aunque trabaja en Berrueco, que está al lado, como guía de naturaleza, Carmina en este caso, también el tema de los pájaros, de la naturaleza. Este chico es de Brea de Aragón. Brea de Aragón, sabéis que es en el Valle de la Aranda, están Illueca y Brea, que están muy cerquita, y tienen la industria zapatera de tradición. Él vivió muchos años en Zaragoza, se dedica al diseño y se volvió a su pueblo. Y desde su pueblo, aquí, esto como veis está en una feria en Milán. O sea, él trabaja para empresas de Brea, por supuesto, de Illueca, de Arnedo, en la industria zapatera. Aquí estaba concentrada en la parte de Elche, me parece, por ahí, la provincia de Alicante, y en La Rioja. En La Rioja, curiosamente, cuando hubo unas movilizaciones en Brea, yo entrevisté al del clúster del calzado en La Rioja, y aunque mi familia es riojana, yo no sabía que la segunda industria en La Rioja después del vino es el calzado. No, es algo que me sorprendió.
Y aquí en Brea y Llueca han cerrado muchas pequeñas empresas, pero se mantienen, todavía afortunadamente se mantienen otras, sobre todo intentando hacer calzado de calidad, que eso es algo que me decían. No puedes competir con el producto barato que viene de China a expuertas. Tienes que competir con un calzado más caro, más de calidad. Y este chico pues está en su pueblo. Allí le visité, arregló la casa de sus padres, se ha puesto su estudio de diseño y viaja donde le toca viajar y trabaja para empresas. María Bosque me hizo mucha ilusión porque fue becaria en Radio Zaragoza, es una periodista estupenda que después de trabajar en Zaragoza mucho tiempo y también en Navarra, pues decidió montarse su pequeño negocio de comunicación, trabajando también para algunos medios nacionales con temas sobre todo de agricultura, ganadería, de mundo rural, pero ella volvió a Egea. Bueno, y para que no se... Ella me corrigiría, me diría a La Llana. La Llana es un barrio de Egea, ¿vale? El que está a la entrada a la derecha. La Llana, no, hay un pueblo que se llama La Llana, este no, este es un barrio, ¿vale? María Bosque, periodista, también un perfil que no es fácil volver a un pueblo siendo periodista. Este chico es psicólogo de Artieda. Artieda es un pueblo del pantano, o sea, de la cola del pantano de Yesa, ¿eh? Allí han montado una pequeña cooperativa, pues llevan diferentes cosas entre gente joven también. Este perfil me gusta mucho. Esta chica, perdonad que no me acuerdo ahora del nombre, es de otro pueblo de los meandros del Ebro, Elena. Elena es veterinaria y aquí está otra vez el echar la imaginación a la cosa. Ella es de Alborge. Alborge es uno de esos pueblos como Cincolivas, los meandros del Ebro, Alborge, Alforque, Cincolivas, Sástago, Escatrón, todos esos pueblos. Están pueblos relativamente cerca de Zaragoza. Ella estudió en Zaragoza veterinaria, trabajó en algún sitio por ahí fuera y luego decidió, su pueblo tiene 100 habitantes, decidió que ella quería vivir en su pueblo. Claro, no lo tenía fácil. ¿Y qué se le ocurrió? Montar una clínica móvil. Entonces buscó una furgoneta, que además me contó que se fue a comprarla a Valladolid con sus padres, una furgoneta grande, y la adaptaron, igual que hay gente que adapta furgonetas para hacerse una especie de ¿cómo se llama?, de autocaravanas. Pues ella se montó una clínica sobre ruedas y entonces va, claro, no tiene clientes suficientes en Alborge, va por toda esa zona de la Ribera del Ebro y del Bajo Aragón turolense con su clínica portátil, a donde tiene que ir a cuidar perros, gatos, a lo que le toque, sobre todo animal doméstico, pero vamos, ella también en su familia tenía ganado, o sea que también las ovejas se le dan bien. Hay que echarle imaginación. Y luego también es otro caso que me llamó la atención, que os lo decía, ella conoció a su pareja estudiando, su pareja es de San Sebastián y lo ha arrastrado a Alborge, ¿eh? No es fácil, tampoco esto, ¿no? Él por su trabajo también se tiene que mover, tiene otro trabajo, no me acuerdo ahora lo que era, pero bueno, consiguió, allí arreglaron una casa y ahí están. Este chico es ingeniero, llegó a trabajar en Estados Unidos, Mario, es de Miedes, y tuvo suerte porque trabaja en una empresa minera creo que es sepiolita, de esto que se pone para los gatos y demás, que está cerca de su pueblo. Él también dio muchos tumbos, ya os digo que llegó a trabajar en Estados Unidos con empresas con las que tenía una ingeniería técnica, no recuerdo cuál, y ahora está. Otro perfil distinto. Aquí sí que es un caso de un lugar que al turismo les ha facilitado la vuelta al pueblo. María José es de Sos del Rey Católico, María José Lerendegui, y es un perfil también de alguien que se crió en su pueblo, pero que se vino a Zaragoza y vivió muchos años en Zaragoza. Tuvo diferentes negocios y en un momento determinado uno de esos negocios, me parece que fue una tienda de fotos, entró en crisis y con su marido se plantearon la idea de, ella es de Sos, su marido no, pero le pareció una buena idea volver a Sos y montar un negocio de tipo hotelito, casa rural, pero bueno, algo más que eso, la Casa del Infanzón se llama. A ver, como os decía antes, Sos del Rey Católico tiene un tirón turístico que se lo han podido permitir, pero no en su caso se dedican solo al tema turístico, pero en otros casos ya os digo que tienen que compaginarlo, porque como me decía una de las personas que salía aquí, el turismo no es todo, o sea, rara vez
una infraestructura turística en un pueblo pequeño te da para llevar una familia o... Lituénigo, otro chico de Lituénigo, un perfil distinto, ingeniero de telecomunicaciones. Estudia en Zaragoza, tiene un muy buen trabajo en Zaragoza, pero tiene un apego muy grande por su pueblo, por Lituénigo. Su padre fue el último maestro de Lituénigo. Y él quería volver a su pueblo. La empresa con la que trabaja en Zaragoza no le permite teletrabajar. Y entonces se busca la vida y encuentra otra empresa de su sector que sí que le dicen que bien, que le permitirán, pero que antes tiene que pasar 2 años viviendo en Madrid. No sé si como señuelo, pero bueno, acepta, vive en Madrid 2 años y no se apea de la idea de volver a Lituénigo. Y ahora, hoy hemos hablado con él en la radio, él sigue en... Hay una cosa también que me dice muy importante. Pudo volver a su pueblo porque en Lituénigo pusieron fibra óptica. Otra cosa a tener en cuenta. Dice, si no, no hubiese podido volver. Esa es otra. Entonces él ahora trabaja en una empresa canadiense que hace chips, bueno, cosas de estas, sensores, no sé, por ahí en el texto lo pone, y trabaja unos días desde casa y luego otros días, hoy mismo estaba en Asturias, hace labor comercial visitando a los clientes y le toca la parte del norte de España. Desde Lituénigo se mueve, pues eso, Cantabria, Asturias, hasta Galicia, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues él está en Lituénigo, ha creado allí su familia y están tan contento. Esta chica, Susana, es de un pueblecito que se llama Pozuelo de Aragón, que está en la comarca del Campo de Borja. Y también otra idea interesante, la de Susana. Susana es cocinera y trabajó en diferentes, sobre todo en la zona de Cataluña. También quiso volver a su pueblo, ha compaginado trabajos para el ayuntamiento, pues por ejemplo en el verano lleva las piscinas y demás, pero ella se le ocurrió, Pozuelo tiene muchas bodegas en cerros, ¿sabéis? Como... hay muchos pueblos de Aragón que tienen esas bodegas en los cerros donde la gente hacía el vino y lo guardaba allí. Entonces muchas de esas bodegas han quedado abandonadas y a ella se le ocurrió utilizarlas ¿para qué? Para criar setas. Entonces tiene una empresa que se llama Seticas de Aragón, que me parece que hace 2 tipos de seta, la shiitake, la veréis alguna vez, y creo que el champiñón también. Yo, por ejemplo, volviendo a La Rioja, a nuestra tierra familiar, yo me acuerdo cuánto me impresionó hace muchos años ver que los túneles del antiguo trenillo que iba de Calahorra a Arnedillo, a lo del balneario, los túneles que ese tren desapareció, y los túneles que hay por la zona de Autol, Iquel y demás, ahora son champiñoneras, o sea, son lugares... Pues a esta chica se le ocurrió lo mismo a un nivel más pequeño. Otro caso de imaginación al poder, ¿no? Porque hay que pensar, hay que tener la idea y también le va bien. Este chico trabaja para la comarca, es Luis, es de Tosos, pero trabaja para la comarca de Cariñena, estudió historia. Susana, otra periodista y publicista que después de vivir en Madrid decidió volver a Caspe, tiene una empresa de comunicación y trabaja para gente de Madrid con temas de marketing y demás, y lo puede hacer desde Caspe. Caspe ya estamos hablando de una localidad de 10.000. También quiso volver por el arraigo, por la familia, porque quería ser madre y no se veía en Madrid siendo madre. Bueno, estas son reflexiones que te hacen, ¿no? Es un poco también, Belén, la chica de París, también lo decía, no me veía yo con niños en París corriendo en el metro para aquí y para allá, ¿no? Y ahora pues dice que una de las cosas, tiene 2 hijas. Rubén es arquitecto de Quinto de Ebro, Quinto ya es una localidad más cerca, y también dio muchos tumbos. De hecho estuvo viviendo mucho tiempo en Inglaterra, trabajó en Valencia, al final decidió montar un pequeño estudio de arquitectura en su pueblo y le va saliendo trabajo en pueblos de alrededor, pues haciendo todo tipo de trabajos de arquitectura. Julio es un chico de Ariza que se dedica a la miel ecológica. Paula es de Lécera. Exacto, Paula es de Lécera y quizá os suene la bodega Tempore. También otro caso de una familia que tenía viñas, vinos que en su momento se vendían muchas veces a granel, que iban a veces para otras denominaciones de origen. Bueno, Lécera no tiene denominación de origen, de hecho. Para darle cuerpo a vinos más, porque los vinos de esta zona tenían forma de recio, y en un momento determinado ella decide volver a su pueblo, poner en marcha una bodega de buenos vinos,
y más asequibles de precio, no son de 35 euros. O sea, Tempore no me acuerdo, pero vamos, estamos hablando de un vino que asequible, digamos, a todos los bolsillos, y también les va muy bien. A base, eso sí, Paula me contaba de viajar mucho por el mundo, ir a abrir mercados en todos los lados. Supongo que con menos aranceles de los que les van a poner ahora. Pero bueno, ya va de feria en feria, pues oye, pues tengo esta bodega y a vender los vinos que se producen en Cariñena, en Somontano, en Calatayud, en Borja, incluso en Lécera, pues aquí no hay mercado para tanto vino, ¿no? O sea que... Alberto es de Uset, también en la comarca del Campo de Aroca. Sigue teniendo un pie en Estados Unidos porque él ha vivido en California. Pero decidió volver a Uset y allí hace unos cursos muy interesantes que viene. Yo cuando le fui a visitar tenía uno de esos cursos y había gente de toda España porque se han especializado en hacer cursos de restauración y rehabilitación de patrimonio, pues eso, grandes casonas en los pueblos. Si vais por muchos pueblos, ¿cuántos tienen casones enormes abandonados? Pues se han especializado en eso y dan unos cursos. Y ya os digo, yo el día que le visité había, pues eran 20 y tantas personas, arquitectos que habían venido de toda España que estaban interesados en esos cursos con un socio que tiene Alberto y que los imparten allí en Uset. Aunque bien es cierto que él también viaja frecuentemente, pasa temporadas todavía en Estados Unidos. María Luisa o Luisa es un caso, ya estoy acabando, también otra vez el apego... a lo largo de los años, esta mujer es maestra y trabajó durante 20 y tantos años en Cataluña y estaba muy integrada. Dice, yo daba las clases en catalán, o sea, ella es de Luesia, Altas Cinco Villas, dice, pero siempre tuvo el pueblo en la cabeza, el pueblo en la cabeza. Y entonces se empeñó en volver y pues hizo todo lo que hubiese que hacer de pedir destinos, de cómo funcionan las cosas de los destinos. Primero consiguió plaza en un castillo que está cerca de Luesia y finalmente acabó siendo la maestra de su pueblo, de Luesia. Otro caso clarísimo, ya volvió con 50 y tantos años, me parece. O sea, volvió, un caso un poco parecido al de Ángel, el que os ponía al principio. También está jubilada, pero su último destino laboral fue su pueblo. Otro caso de imaginación al poder. Ignacio es de Castejón de Valdejasa. Castejón de Valdejasa, si miráis sobre el plano, puede que sea el pueblo español más aislado. No es broma. En cuanto a distancia de otros pueblos, Castejón de Valdejasa está, yo casi diría, en medio de la nada. Cuando llegas a Villanueva de Gállego hay una carretera que lleva a Castejón de Valdejasa, pero son 20 y tantos kilómetros. Y de allí, de Castejón a Tauste, otros 20 y tantos o más. El pueblo que tiene más cerca es Sierra de Luna, que también está por otra carretera aún peor, pero a unos 15 kilómetros. Y lo que tiene al sur es el polígono de tiro de San Gregorio, que os recuerdo tiene 330 kilómetros cuadrados. Es decir, el polígono de tiro de San Gregorio es casi como Andorra. El país, no el pueblo. Andorra tiene 400 kilómetros cuadrados, el polígono de tiro... O sea, todo eso que le rodea, no hay gente, ¿no? Y es un pueblo pequeñito, Castejón de Valdejasa. Y en Castejón de Valdejasa, como en todos los pueblos pequeños y aislados, y en todas las familias de toda la vida, ha habido mucha tradición de que la gente hacía conservas para todo el año. Ponía cosas en... Entonces allí era la tradición del escabechado. Ignacio estudió una FP, electricidad, si no recuerdo mal, trabajó en diferentes empresas, estuvo sobre todo en Zaragoza, pero también fuera de Aragón, no me acuerdo ahora dónde, creo que en Madrid. Y en su pueblo, en esto de recuperar tradiciones, empezaron a hacer una feria del escabechado. Como ahora en tantos pueblos, pues en Trasmoz somos más originales, hacemos una feria de la brujería. Después de un siglo molestos porque Becker hubiese hablado de las brujas de Trasmoz, resulta que han dicho, pues vamos a hacer negocio con las brujas. Bueno, pues aquí se les ocurrió hacer una feria del escabechado. Y a raíz de esa feria, Ignacio, yo le conocí además a Ignacio cuando acababan de poner en marcha, se les ocurrió hacer escabechados, productos escabechados envasados al vacío, que claro, aguantan un montón. Y les está yendo muy bien, digo además en plural porque arrastró a su hermano que también se había ido fuera, también lo podría haber sacado aquí. Y al final los dos hermanos se han montado allí ese negocio, el de escabechados,
Y bueno, lo podéis encontrar aquí en tiendas de Zaragoza, yo lo compro frecuentemente. Empezaron haciendo lo típico, el conejo escabechado, y luego pues perdiz, codorniz, codillo, hacen un poco de todo y les va bien, ¿no? Vuelvo a deciros también, él me ha hablado de los problemas, por ejemplo, claro, tiene hijos, ahora hay que llevarlos hasta Tauste, o como haya actividades fuera de, en fin, esos problemas ahí están, ¿no? La chica es de Caspe, y este es el más difícil todavía, es Marta, porque es actriz y tiene una vida muy peculiar también. También estudió filología, si no recuerdo mal, vivió en Francia incluso, trabajó en diferentes lugares, pero lo que más le tiraba era el mundo de la interpretación, y ha acabado montando una residencia para artistas, la Casa de las Burbujas Azules, en Caspe. Bueno, no está en el mismo Caspe, está como a 5 kilómetros de Caspe, al lado del canal. Es una historia muy peculiar. Ya la historia de sus padres era peculiar, porque su padre tenía una zapatería ambulante, iba por los pueblos del Bajo Aragón y de la Terra Alta de Cataluña, esa zona fronteriza, vendiendo zapatos en una furgoneta, pero la pasión de su padre era la magia, y entonces empezó a hacer magia los fines de semana y a llevarse a su hija de ayudante de mago. Ahí. Jorge, este chico es de Codo, que es un pueblo muy pequeñito cerca de Belchite, el pueblo donde nació Benjamín Jarnés, y también el primer olímpico aragonés, ¿no? De Codo, había un corredor de Codo, ¿no? Sí, que fue en las Olimpiadas de... Y Jorge también, después de muchos años en Zaragoza, decidió volver y se dedica a la agricultura, aceituna, cereal y demás. Y ya, bueno, Victoria, tú la conoces, es de Aniñón, es consultora y ha trabajado para hoteles, para negocios diferentes, y me acaba de comentar hoy mismo que su familia se había dedicado siempre a la panadería. Ella en el reportaje me contaba, llevo harina en vena, ¿no? De eso se han dedicado. Como sus padres se han jubilado, han decidido mantener ella el negocio, aunque dándole otro aire, como un negocio de catering ahora, ¿eh? Pero va a ser un complemento, además de lo que ya venía haciendo. Esta foto me la dio ella, no porque además es gran aficionada a la fotografía, Victoria. Adrián Tambo, hablando del arraigo. Este chico estudió empresariales en Zaragoza y su proyecto de vida era irse a Australia. Su familia, su padre y su tío, tenían las tierras en Sádava, él es de Sádava. Y desgraciadamente su tío murió en un accidente de tractor. Como tantas veces vemos accidentes de tractores, los tractores se meten a veces por sitios muy complicados y vuelco y fallecimiento. Todos los años tenemos a alguien, más de uno, desafortunadamente. Entonces Adrián se sintió, bueno, imaginaos la tragedia en la familia, y entonces decidió, bueno, decir adiós a Australia y volverse a Sádava. Y eso sí que convenció a su padre para darle otro aire al negocio, ¿no? Y lo que hacen ahora son harinas ecológicas, habiendo recuperado también pues lo típico. Permitidme que busque, porque me dijo algunos nombres que yo no me acuerdo de variedades. Titarro, esparceta, espelta sí que la veo más en los supermercados, pues variedades de cereales con los que hacen harinas ecológicas. El Ecotambo, su apellido en Tambo, le va muy bien, y además es un chico que se ha convertido un poco en referente de estas cosas, de jóvenes que vuelven, ¿no? Adrián es uno de los que me comentó que él está en Sádava y su novia está ahora en Bruselas, estaba trabajando en cosas de la Unión Europea, y veía muy difícil, decía, mi novia ¿dónde va a trabajar? En las Cinco Villas. No me acuerdo qué había estudiado ella, pero ahí estaba un problema. Entonces, esta chica es de Longares, también comarca de Cariñena, se llama María, y este es uno de los pocos casos de quienes volvieron por el agobio que les produjo la pandemia. Es una vuelta reciente. Ella vivía en Cataluña desde pequeña, pero no habían perdido el arraigo, volvía frecuentemente a Longares, conservaba casa, su marido le gustaba, su marido era catalán, es catalán, y en la pandemia les agobió mucho la ciudad. Vivían en Barcelona, les agobió, como a tantos, ¿no? Y ya llevaban un tiempo dándole vueltas y volvieron sin trabajo, ¿eh? Ella, él no me acuerdo en qué trabaja, ella trabaja para cosas del ayuntamiento, igual que os decía antes de Susana, ludoteca me parece, piscinas, etcétera, etcétera, cosas que iba haciendo cuando la entrevisté yo, y ahí seguían.
Y luego ya, y este es el último, y este es otra vez el perfil de alguien, es de Fayón, Rubén es de Fayón, pero él no nació en Fayón, porque Fayón es un pueblo, Mequinenza, Fayón, que el pueblo quedó sepultado por las aguas del pantano de Ribarroja. Fayón se hizo un pueblo nuevo, igual que Mequinenzas, con la diferencia de que el pueblo de Mequinenza está pegado al pueblo viejo y el de Fayón hubo que hacerlo un poco más arriba. Y sus padres fueron de los que pues se marcharon de Fayón. Él ya nació en Cataluña y se crió allí, pero mantuvo siempre el cariño por el pueblo de su padre y de su madre. Los dos eran de Fayón, hasta tal punto que con el tiempo él estudió Geografía e Historia, si no recuerdo mal, y es agente de desarrollo local en Fayón, que es una figura, son un poco los que van buscando ingresos para los ayuntamientos, ¿no? Corregidme si me equivoco, ¿no? Bueno, un poco ayudas europeas, bueno, todo lo que haga falta. Y mantiene también da clases 2 días a la semana, me parece, en la Universidad de Tarragona, con lo cual tiene un desplazamiento bastante potente también, pero él me decía que no, está feliz de haber ido con la familia Fayón y ahí se mantiene. Y como veis en este caso, pues como os digo, igual también en otro caso he comentado, en este caso ni siquiera nació allí, ¿no? Pero era lo que les tiraba. Como veis hay variedad, hay para todos los gustos, de profesiones, de experiencias, de anhelos. Más o menos el de todos es el mismo: vivir en un lugar con una calidad de vida. Todos piden algo, todos comentan. En el caso de Rubén dice, pues estamos bien comunicados por tren, porque hay estación de tren para ir tanto hacia Barcelona como a Zaragoza o Caspe, por supuesto. Dice, sin embargo, las carreteras están fatal. Pues en otro caso, pues determinados servicios pues que no llegan o que se cierran. O sea que los inconvenientes están ahí. Pero todos los que yo reflejé aquí, y claro, ya os digo que todos estos nos hemos quedado en la provincia de Zaragoza, aunque en lugares muy distantes. Fijaos la distancia que hay de Fayón a Ariza, impresionante, o a Sos. Nadie se ha arrepentido. Todos están felices de haber vuelto. Hablando de la vivienda, alguien me comentó, me parece que fue tu paisana, que poca vivienda, en los pueblos hay poca vivienda, pero que encima en algunos sitios decía, en Belchite decía, las que hay de alquiler estaban todas alquiladas para los que están montando parques eólicos, me comentó, hace 2 años. Sí. Y luego también varios coincidían en que las políticas europeas de desarrollo rural decían que deberían apoyar más opciones que no fuesen agrícolas y ganaderas. Que había muy pocas ayudas para esto, decían. Yo no lo puedo comprobar, los que vivís, hasta qué punto es cierto, pero que no había... que sí que existe la política agraria común, por tanto para agricultura y ganadería, pero que echaban en falta ayudas europeas para otro tipo de cosas, depende de cada uno lo que se hubiese montado. Un apunte que me llamó mucho la atención y que se lo leí y luego se lo escuché a José Antonio Labordet hace muchos años. Cuando, no sé si sabéis que hay un sociólogo, Mario Gaviria, escribió en los años 80 o 70 un libro que se llamaba Zaragoza contra Aragón. Decía que Zaragoza se iba a comer Aragón. Hacía unas previsiones en ese libro que luego no se han cumplido, que Zaragoza iba a tener 1 millón de habitantes en el 2000. Bueno, no se ha llegado a tanto. Pero Labordeta, en un libro que se llama Con la voz a cuestas, dice que no está de acuerdo con Gaviria porque Labordeta opinaba, que por cierto también su familia era de Belchite y de Azuara, su padre de Belchite y su madre de Azuara. Y Labordeta en ese libro decía que toda la gente de los pueblos de Aragón emigró a Zaragoza. Si Zaragoza no hubiese existido como un lugar de desarrollo industrial, se hubiesen ido a Cataluña o al País Vasco. Eso es la reflexión que hacía Labordeta. O sea que decía, menos mal que Zaragoza absorbió esa migración que sí o sí se produjo en toda España. O sea, bueno, en toda España, quiero decir, en Andalucía, en Extremadura, en el Aragón rural, en las 2 Castillas, en Galicia también emigró mucha gente. ¿A dónde? País Vasco, Cataluña y Madrid. Madrid se lo comió todo. Fijaos, el Madrid de mi infancia a lo que hay ahora es una monstruosidad. Entonces, esa reflexión me llamó mucho la atención. Decía... Él, en vez de culpar como hacía este sociólogo, a Zaragoza de vaciar Aragón, decía que Zaragoza había hecho de dique para evitar que por lo menos la gente, o sea, el que se quedó en Zaragoza por lo menos se ha podido estar más cerca de sus pueblos.
Pero sí que es verdad que en ese momento, años 60, 70, los polos de desarrollo que se hicieron entonces. Bueno, yo tengo, el caso de mi familia es también muy ilustrativo. Mi padre se queda después de la mili a trabajar como carpintero ebanista en la maestranza aérea de Agoncillo Recajo, en la maestranza aérea. La maestranza son los talleres del ejército. Pues mi padre se queda allí a trabajar, él tenía ese oficio, pues haciendo muebles o incluso lo que hiciese falta. Y en un momento determinado, el barrio donde me crié, que os he dicho antes, eran casas militares, y es muy curioso y es muy ilustrativo de lo que pasó en la España de los años 50. En el año 54 a mi padre y a muchos compañeros suyos le dicen que tienen que irse de allí, que se tienen que ir a Madrid, porque allí se cierran talleres. Y entonces se tienen que ir a Madrid a Cuatro Vientos. Y hacen allí una colonia que estaba en un descampado, y casi la mitad de los que estábamos allí éramos riojanos o leoneses, porque se llevó en bloque, cientos de personas de Recajo o de Virgen del Camino, que está al lado de León, de esas dos bases aéreas. Entonces, claro, y Madrid se potenció mucho, Madrid se convirtió ahí en boom, el ombligo de toda España. Entonces, esto fue así, o sea, ya no solo la industria, sino que el propio Estado apostó por concentrar en determinados lugares pues a muchísima gente, o sea, que fue forzada, claro. Mi hermano nació en Logroño y en el 47 nació mi hermano, en el 54 mis padres los mandan a Madrid, yo ya nací en Carabanchel. Sí, bueno, lo primero agradecer a Miguel el trabajo que ha realizado, bueno, lo que lleva realizando toda su vida en conocimiento de nuestra tierra, pero vamos, en este podemos ver un poco una pequeña representación, porque yo pienso que es pequeña, de la gente que ha vuelto a los pueblos, por la idea que me puedo hacer, por lo que va apareciendo en los medios, en Aragón Televisión. Entonces, pero esta repoblación, como esta pequeña repoblación de los pueblos, es individual, es la gente que vuelve a los pueblos y que tiene una relativa facilidad, sobre todo por la vivienda, aparte quitando algunos casos que estabas comentando. Entonces a mí me parece muy enriquecedor conocer esta gente, estos casos, por eso, por la iniciativa privada que han tenido. Pero yo pienso que, aparte del agradecimiento a este trabajo, el trabajo de la repoblación, que la Administración es quizás la que pueda ayudar en ello, no solamente la regional, sino también la local, en ese es en el que a lo mejor se podría, o se está trabajando y no se divulga, pero yo pienso que la solución está ahí. Habrá gente que quiera volver a su pueblo, pero nadie le va a invitar. Pero, sin embargo, trabajar para que vuelva gente a los pueblos, ya sean neorurales o no, yo pienso que es la manera un poco de poder revertir ese proceso de despoblación. Y quizás ahora, según mi punto de vista, la vivienda, o por lo que se está diciendo, yo no conozco los casos particulares de los pueblos, pero el tema de la vivienda debe de ser el caballo de Troya, por lo que se está hablando. Entonces yo pienso que en esa línea es en la que a lo mejor sería una de las opciones para poder trabajar más fuertemente, porque es que si no hay vivienda en los pueblos, y vivienda hay, pero la vivienda pues o no se quieren deshacer de ella los propietarios, que tienen mucha vacía, o no les interesa alquilarla. Entonces yo pienso que no sé exactamente de qué pueblo en Aragón, pero había iniciativas de un ayuntamiento que estaba trabajando como mediador para conseguir vivienda. No sé si habrá más de un pueblo que lo esté haciendo, pero yo pienso que esas serían unas buenas prácticas, y apoyadas, por supuesto, por la DGA, para poder facilitar la vuelta. Luego está el tema del trabajo, que es otro tema aparte, que eso es otra labor muy importante, ¿no? O la suerte de que tenga cada pueblo de tener trabajo, ¿no? Los pueblos pequeños no la tienen. Pero la vivienda, yo pienso que ahora es, a mí me parece el tema más importante en el que se podría trabajar. Pues casi el director general te contesta. Sí, bueno, voy a contestar como Alberto Casañar, que creo que es lo que procede hoy, pero algo de información tengo. Mira, dos reflexiones. Una, comentaban lo que Zaragoza absorbía de población, pero y estoy muy de acuerdo con lo que ha explicado Miguel y decía el gran profesor Labordeta, que si no fuera Zaragoza, mucha gente aún así se fue a Valencia, a Barcelona y al País Vasco. Es importante que eso lo tengamos en cuenta y que no tenemos... Precisamente las jornadas que creamos y nacen hoy es para no estigmatizar precisamente ni a los pueblos ni a la capital. Y si se hacen en la capital es
para, como ha demostrado Miguel, con casos reales, hechos reales, que hay vida en los pueblos. Con lo cual yo creo que nos tenemos que olvidar un poquito de intentar echar la culpa hacia afuera y empezar a trabajar realmente para que consolidar los pueblos y a partir de ahí empezar a crecer si se puede. Respecto a la vivienda es que es la clave. Yo entré en este cargo el 1 de agosto y cuando llegó a la fiesta de mi pueblo, que pude estar solo 3 días en la Virgen San Roque, contaba esta anécdota. A mí en la plaza del pueblo me decían: ostras, Alberto, ahora nos vas a traer aquí una fábrica para 6, 8, 10 trabajadores. Claro que sí. Me vas a dejar firmar en el notario que tu casa me la cedes 50 años para los trabajadores que van a venir. Claro, nadie me quiso firmar un documento así. No existe vivienda en los pueblos. Hay gente, yo hablo de mi pueblo, de Cosa, que no puede volver a su pueblo porque no tiene dónde vivir. 8 o 9 hermanos en las familias, uno se quedaba a la tierra, otro se quedaba a la casa, el resto de los hermanos tenían que emigrar fuera porque no tenían cabida. Ese fue uno de los primeros problemas, con lo cual no hay vivienda. La parte política, y me lo permitís, aunque no era hoy el motivo esencial, es que se está iniciando desde la Consejería de Octavio López, el consejero está construyendo, y es real, la construcción de vivienda de alquiler. Anunció esta semana en Huesca, pero es el momento, la etapa que en Aragón se va a construir más vivienda. Y precisamente en los pueblos está el Plan 700, que son 3 años en los cuales se va a construir mucha vivienda en los pueblos, pequeños sobre todo, no en las ciudades, y en los puntos turísticos, para que realmente los trabajadores que van a fomentar su vida laboral cerca de los centros turísticos tengan donde dormir. Luego, desde mi dirección general, la que yo ostento, no es mía, por supuesto, estamos trabajando este año, son 7 millones, que me corrijan los compañeros, 7 millones, que 3 han ido para vivienda y otros 4 han ido para eficiencia energética, que estamos ahora con ella, rehabilitación, desescombro, cámaras de videovigilancia, multiservicios, actividades culturales fuera de la época de las fiestas de los pueblos. Con eso ya en el 25 de este año vamos a conseguir que se rehabiliten viviendas en los pueblos y se construya viviendas en los pueblos. Y este 25 ya habrá viviendas en los pueblos. Me tiraba el guante también Miguel en varias cosas. Yo estaba mirando a otra directora general que nos acompaña hoy, a Marina Sevilla, cuando explicaba lo del bar, que es más importante que la escuela. Yo cuando llego aquí en agosto y digo eso mismo, y tú y yo no habíamos hablado del tema, no. Pongo ese ejemplo. Digo, hoy en día es más importante un bar, salvando las distancias, que el colegio, ¿no? Y nos reíamos. Nos lanzaba también el guante, Miguel, que es muy acertado, la necesidad de fibra. Y aquí adelanto un poquito ya que vemos que el tema de la construcción de la vivienda es muy importante. Sin construcción, sin vivienda, no puedes generar ningún puesto de trabajo ni puede volver nadie a los pueblos, a no ser a casa de sus padres o sus abuelos. Lo siguiente es la fibra óptica. Yo ya llevo unos días, unas semanas anunciando que en el convenio que se va a firmar con las 3 diputaciones, el primer objetivo es llevar fibra óptica a todos los pueblos de Aragón. Pueblos, localidades, municipios. ¿Vale? O sea, a todos. Ese es el objetivo que nos hemos marcado. Porque si no hay vivienda, no hay fibra óptica para que se pueda teletrabajar o la gente pueda trabajar a distancia, es muy difícil generar puestos de trabajo. No nos engañemos, las empresas que buscan, antes buscaban las autovías, todos los pueblos querían autovía. Ahora ya las empresas no quieren autovía, ahora quieren ferrocarril, porque camioneros no hay. Y como no hay camioneros, no hay transporte por carretera y se va a enfocar todo hacia el ferrocarril. O sea, nosotros vamos a intentar crear pequeños puestos de trabajo, consolidar lo que hay en los pueblos, generar esa necesidad de donde no hay un bar, que haya un bar, un multiservicio y que tengan fibra óptica, entre otras muchas más cosas. Pero con eso yo creo que es la única manera que a lo mejor podríamos empezar a consolidar los pueblos y hacerlos crecer, pero con cuidado. Había un alcalde, que no voy a nombrar de qué pueblo, que me decía, tampoco te pases, Alberto. Que la tranquilidad que tienen en su pueblo, me decía, aquí nada, con 50 habitantes más, bueno, no hace falta, no que necesitamos ni queremos más, ¿no? O sea, hay que hacerlo todo con mesura, con dedicación,
pero por supuesto yo creo que ahora es la primera vez que se está invirtiendo mucho en carreteras, en transporte público entre pueblos, no entre las capitales, sino entre pueblos, la creación de mucha vivienda y sobre todo el tema de rehabilitación, que es lo que da con más rapidez posibilidad de tener espacios para vivir, para maestros, para profesores, que muchas veces en Teruel se rechazan las plazas. En Cantavieja, toda esa zona de allí, es complicado por las distancias y sobre todo porque no hay donde dormir. Entonces hay que cambiar un poco esos hábitos, facilitar eso y hacer estas jornadas en las capitales para dejar de estigmatizar que en un pueblo, ojo, es muy duro, como decía Miguel, es verdad que es muy, muy duro. Hay gente que coge los bares, las piscinas, en verano fabuloso, es cuando más gente vamos a los pueblos, es negocio, luego llega el invierno y en febrero se van, porque es muy duro, pues en el Pirineo, en las altas 5 villas o en la provincia de Teruel es muy duro. Pero bueno, hay que ir poniendo esas soluciones, remedios y aquí intentar mentalizar y dar a conocer de que no es tan malo vivir en un pueblo. Es duro, sí, pero se puede. No sé si alguien de la sala conoce. Es que yo lo de que en algún pueblo algún ayuntamiento ha realizado algún proceso un poco más comunitario, por decirlo de una manera. Los ayuntamientos tienen más cercanía con los pueblos, sí. de poder eso, el buscar vivienda conociendo desde el mismo pueblo, pues vía alquiler o esas pequeñas soluciones que serían a corto plazo mucho más rápidas que construir vivienda. ¿Se ha establecido algún contacto con algún pueblo de ese? Es que no sé qué pueblos son, no sé si Son puede muchos. ser Aguaviva. No lo sé, la verdad que no voy a desconozco. nombrarlos todos porque son muchísimos. Y hay muchas asociaciones que son o federaciones que están incluidas a través de las asociaciones que tienen en todas las comarcas y en todos los pueblos. Hay páginas web donde las comarcas, y aquí hay alcaldes y presidente de la FAN que nos podrían hablar mucho, y la directora general, por supuesto, también, de que eso está hace muchos años funcionando. E incluso ponen viviendas en alquiler que son privadas o de los propios municipios, ¿vale? Pero no está siendo una solución, sinceramente. Llevamos muchos años intentándolo todo y todo el mundo llorando por la despoblación. Eso existe, es una gran labor de hormiguica, y entenderme la expresión de hormiguica, y gran labor que hacen esas asociaciones, esos pueblos, pero son muchísimos los que intentan. Y realmente hay hasta censos de saber, sabemos hasta cuándo se va a prejubilar o jubilar el carpintero, el panadero, y no encontramos el relevo generacional, que es otra de las preocupaciones. Pero el tema de la vivienda existe y hay varias asociaciones y pueblos, por las altas 5 villas, pero por todo Aragón, pero las altas 5 villas, que realmente están muy empeñados en conseguir crecer sus pueblos por esa vía. Una cosa solo, porque es más interesante para mí el escucharos. O sea, vuestras opiniones sobre el desarrollo de los pueblos. Yo, en un ambiente un poco distendido, lo que iba a comentar era de que yo siempre me he sentido muy de pueblo, pero no tengo pueblo. O sea, mi padre, por circunstancias, mi padre, nacido en Zaragoza, lo destinaron 8 años a una central hidroeléctrica al lado del monasterio de Piedra, y yo, la verdad es que todos los años voy al monasterio de Piedra, y si puedo, el pueblo donde me bautizaron lo veo. Y mi padre, pues le molestaba mucho que yo dijera que era bubillo. ¿Qué eras? Bubillo. Los naturales de Nuevalos les han llamado siempre bubillos. Pero bubillo, ¿y por algún pájaro? Pues... no, estaba pensando en la abubilla. Sí, sí. Pues... Sería algún oficio seguramente. Del apodo me enteré casualmente porque en la empresa que yo trabajé durante un montón de años, pues había nada más y nada menos
que 2 personas nacidas en Nueva Laos. Y ellos fueron los que me dijeron que yo era un bubillo, como ellos. Si tienes curiosidad, el padre Rafael Andolz, Mosén Rafael Andolz, que fue un gran investigador de cosas de Aragón, tiene libros La muerte en Aragón, El casamiento en Aragón y tal, y tenía en un libro, no recuerdo cuál, el título no lo recuerdo, en un libro al final venían los apodos que había recogido de todos los pueblos de Aragón, de ese, pues seguramente de Nueva. Y yo me acuerdo de un pueblo que les llamaban los socarracristos, o sea que bubillos tenéis suerte, ¿eh? Porque... Somos seroneros. ¿Cómo? Seroneros, serones. ¿Y un serón qué es? Bueno, buenas tardes. Seroneros. Seroneros en Cosa, ¿vale? Hacían ahí serones fuera de la época de trabajar la tierra, que el invierno es muy duro, se dedican a hacer serones. Serones eran, digamos, los machos, se ponía a derecha e izquierdas como 2 bolsas hechas con mimbre, que era para llevar material, claro, esos son serones, y a los de mi pueblo se les llama seroneros. Qué bueno. Por eso digo que seguramente sería algún oficio el que os pusieran, porque la bubilla como tal en invierno no existe, ahora empieza a verse por el cambio climático, pero es muy difícil que le llamaran a un pueblo de mote por la bubilla, por el pájaro. Pero bueno, dicho esto, perdona. Sí. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el libro. Ha sido gratificante pues leer las historias a título individual y personal que han sido de éxito y que para la Dirección General, la que trabajo y la que pertenezco, nos da esa esperanza. No sé si revertir el proceso de trasvase de población, que parece bastante ambicioso, pero cuanto menos frenar la tendencia. Sí que me gustaría preguntarte, ya que has apuntado a que el arraigo es un factor común, a ver si veías otro tipo de patrón que se repitiera en los protagonistas, o no sé si las cuestiones del COVID, la COVID, que haya distintas conciencias ambientales, que ahora se quiera una vida como más pausada. Y en último lugar, otra última pregunta es, me ha llamado mucho la atención el arquitecto que está en USED, que además hacía una reflexión que tenía que ver con que, si bien USED era un pueblo, un municipio que tenía un montón de equipamientos y servicios, si existía alguna cuestión cultural o de otra índole que pudiera hacer que la gente fuéramos predominantemente urbanitas y no quisiéramos volver al pueblo, a pesar de que ya no existe ese estigma de regresar al medio rural, puesto que muchos de los protagonistas son gente formada, cualificada, incluso que han tenido experiencias a nivel internacional. Entonces, no sé si piensas que de verdad existe algún tipo de factor o estaría bien hacer un estudio al respecto. Gracias. Sí, bueno, gracias. Has dicho tú bien historias de éxito. El éxito en todas estas personas que veo yo no es ganar mucho dinero o ser famosos o algo así. El éxito es vivir a gusto consigo mismos. Eso es el éxito que yo aprecié en todas estas personas. Y en muchos de los casos, porque para ellos vivir a gusto es tener tiempo, tranquilidad. Hay quien dice, quien me decía el concepto slow, de la slow life, la vida lenta, no quiere decir que sea parsimoniosa, el no ir acelerado, el estrés, eso está presente en casi todos ellos, una cierta, no en plan místico, no en ese plan de la vuelta a la naturaleza, el buen salvaje, no, es simplemente tener una vida más para ti, menos lo que os he dicho yo antes, pues mis 2 horas de metro que me pegué durante varios años. Y eso que yo a la ida leía el periódico, a la vuelta hacía el crucigrama, por la tarde un libro. Bueno, ocupas el tiempo como sea, pero eso a mucha gente, como os he puesto ahí, el tema calidad de vida es otra de las cosas comunes. Hay quien piensa todo lo contrario, que vive en la ciudad y piensa que irse a un pueblo va a perder mucha calidad de vida, que se va a morir de aburrimiento y tal. Entonces, el caso claro de todas estas personas es lo que he dicho antes, hay que tener también una cierta predisposición, porque no todo el mundo vale. Entonces, el éxito para todas estas personas es estar... a mí la palabra felicidad no me gusta, eso es un concepto un poco de... Bueno, a mí me gusta la serenidad, el alcanzar la serenidad, la plenitud, el estar
a gusto, estar bien, estar conforme, estar con una vida equilibrada. El equilibrio quizás sería, ¿no? Luego va a haber días que te vas a reír y va a haber días que vas a penar, como en cualquier otro sitio. Entonces sí que ese nexo común sí que lo encuentro. Entonces, de todas maneras, a ver, yo el tema lo veo muy difícil, ¿eh? Yo recogí estos ejemplos y podría seguramente rascando. Me costó, ¿eh? Tuve que rascar mucho. Yo tiré de agenda de la radio porque incluso, o sea, llamabas a muchos sitios, a ver si, a muchos municipios, a ver si tenían algún caso y no había. Entonces yo llamando a uno tiraba de otro. Pero esto de forma masiva no se va a dar nunca. Hay que ser muy... La ciudad sigue llamando mucho, o sea, y eso que ahora pues lo que te ofrece la ciudad prácticamente lo tienes, porque antes decías, no, quiero ir a la ciudad para ir al cine, para ir al fútbol, todo eso. Ahora, ¿quién va al cine en Zaragoza? Yo voy al cine, yo también. A mí me encanta, porque me encanta el ritual. Pero claro, vas al cine y todos somos mayores de 60 años en el cine, salvo que la película sea de superhéroes. Pero bueno, te quiero decir que ahora muchas de esas ofertas, incluso lo que habéis dicho antes, en pueblos, en Trasmoz hay un día que van a hacer yoga y tal. Las comarcas están dando ahí, en los municipios pequeños, muchas oportunidades también. Afortunadamente hay vida cultural. Yo al menos en mi pueblo lo tenemos. Pero claro, pero aún así va a haber quien va a seguir prefiriendo ir a Puerto Venecia. Eso no lo vas a quitar. Eso no lo vas a quitar. Entonces, sí que es en común, aparte del arraigo, el identificar la calidad de vida con una cierta vida más apacible, más de medida humana, de un tipo de relaciones que en la ciudad no se dan de la misma manera. También hay que acabar un poco con el mito ese de pueblo pequeño, infierno grande, que también es que se han estigmatizado mucho a los pueblos, de que luego, claro, en el pueblo hay la misma gente buena, mala, rara y irregular que en las ciudades, en la misma proporción. Pero sí que es cierto, yo por ejemplo, yo hago cosas con mis vecinos de Trasmoz, como pasar a tomar un chocolate con churros o yo que sé, a casa, quedar en el bar a tomar un café, que jamás he hecho con mis vecinos de Zaragoza, por ejemplo. Eso sí que una cierta medida humana que sí que buscaban estas personas. Muy bien. Parece que había alguien por allí que... Sí. Hola, yo quería preguntarte, me parece precioso todo lo que has planteado y has escrito, pero ¿qué pasa con los pueblos pequeños, muy pequeños, que además el alcalde que hay pasa de todo y no quiere que vaya nadie a vivir? ¿Ahí qué problema hay? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Zaragoza, pero tengo una casa en Envidiariza. ¿Envidiariza? Que era de mis padres. Bueno, la casa no, la casa es mía, sí. Pero mis padres eran de allí. Somos 4 hermanos que tenemos cada uno nuestra casa, sí. Que cuando vamos todos parece que ya invadimos el pueblo porque casi no hay nadie más. Sí. El problema es el alcalde que hay, que quita fiestas, que quita no sé qué. No hay fiestas, si no la organizan los chicos jóvenes que van a pasar el verano, pero claro, como cada vez hay menos cosas, la gente es que no va ni a pasar un puente, porque es que no hay nada. No hay bar, no hay tiendas, está a 10 kilómetros de la autovía. Entonces, en ese caso, ¿qué planteas tú? Porque yo tengo fibra óptica y puedo ir a trabajar, pero nada más, no hay nada. No. El pueblo empieza en este punto de la carretera y acaba en este otro punto. Y cuando se hace de noche solamente puedes pasear así, no hay más. Estaban en Envidiariza. Sí. Es un pueblo muy bonito. Y luego subido por la parte de arriba. Al castillo. Sí, hay unas rocas allí que tienen, me acuerdo que había como una cruz en la roca marcada. Sí, y tal. Eso es un barranco o un cañón que es precioso. Hay gente que podría hacer escalada porque hay pared vertical y hay muchos puntos para escalar. Porque claro, el alcalde no promociona nada. De hecho... Se creó una asociación de vecinos, hemos creado una asociación de vecinos para poder conseguir algo, que es muy poco, nada, ¿no? Pero entonces os tendréis que presentar como alternativa. No podemos, no se puede porque llega la parte política de que no deja empadronar a nadie, de no ser que se cumpla la ley de 6 meses y un día conviviendo en el pueblo. Entonces, como no puedes hacer esto, él tiene ya empadronados unos señores que no son ni del pueblo, que son unos rumanos que en su día harían alguna obra, entonces siempre están los mismos
para votarle a él, nada más, no se puede hacer nada, porque además se ha presentado por PSOE, ahora es del PSOE, ha estado del PAR, el PP, Ciudadanos, ahora es del PSOE. Le falta UPyD, que ya no están. No, ya no están, UPyD. Entonces... ¿Te imaginas que se presenta por EH Bildu un día? Cualquier cosa, se puede presentar por cualquier cosa con tal de seguir, porque además, dicho a la cara, él es un cacique y dicho por él, es un cacique, va a serlo siempre y no lo vamos a conseguir echar. El tema de las personas ya, claro, es una cosa que eso es tan personal. Entonces es un pueblo que se podría hacer esto, había un albergue, no lo ha querido alquilar nunca, hemos conseguido que lo cierren porque... Me imagino que alguna subvención tendría a través de ese albergue, no sé para qué. Claro. Entonces, siempre que has llamado o siempre que hemos querido alquilarlo, dice que no, o como muchos te pone un precio desorbitado. Entonces, la gente va a hacer escalada y se va. Entonces, no queda ningún pozo en el pueblo para nada. Entonces, bueno, también, perdona, a veces no es fácil un negocio de esos en un pueblo, un albergue que dices... ¿Quién lo va a llevar? Quiero decir, también, yo a veces a los ayuntamientos se les pide casi la luna, quiero decir, porque montas un albergue, el albergue cuántos días al año funciona, conozco casos de albergues que se han abierto y han cerrado. No tiene el tirón a veces, no sé el caso de tu pueblo. No se ha abierto nunca, se inauguró pero no se ha usado nunca. No lo sé el caso de tu pueblo, tampoco no conozco al alcalde de tu pueblo. Sí que es cierto que todo el mundo sabemos que hay alcaldes más movidos y alcaldes más parados, igual que en todas las profesiones. Esto no es una profesión, pero bueno, no puedo evaluarlo. Conozco tu pueblo, estuve hace muchos años, pero ya te digo que a veces también se abren cosas que no siempre funcionan, pero sí, es que ya entrar a juzgar a cada alcalde... Eso... Pero mira, te voy a contar un hecho, con perdón, solicitamos a la Che el ir a limpiar el río y conseguimos que fueran y no lo limpiaron porque el señor alcalde no les dejó un sitio para dejar la maquinaria y que por su campo podían pasar. Y estamos ya con el defensor del pueblo a ver si es que conseguimos que vayan a limpiarlo. O sea, con eso ya te digo bastante. O sea, es imposible que este pueblo crezca para nada. Bueno, yo creo, perdona por intervenir, que casos habrá en toda Aragón muy diversos. Ya lo he dicho, hay gente que no quiere que su pueblo crezca, que solo le preocupa que estén sus caminos bien arreglados y que le molestamos hasta los hijos de los que han nacido allí. Pero, sin embargo, yo creo que la inmensa mayoría de los pueblos están por la labor de crecer o mantenerse, no perderse el arraigo, y aunque sea intentar que si para el verano nos juntamos 200, a ver si para otros puentes lo haya. Ese es lo general. Que hay casos concretos, como puede ser el tuyo, y aparte que lo conozco y te conozco, soluciones hay, ¿eh? No te preocupes que alguien te cogerá el teléfono y los datos y verás tú cómo soluciones hay. Sí, a ver las ailas, como de los gallegos. Seguro que hay soluciones, ¿vale? Pero no quiero que... Claro, yo quiero poner en valor, no en tu caso particular de tu pueblo, sino el de todos los pueblos de Aragón y de todos los municipios. Ser alcalde de un pueblo de 14, 40, 60, 100 habitantes es para ponerles, vamos, en los altares. Máxima dedicación, pierden dinero porque les toca pagarse carreteras, desplazamientos, los cafés, que si va el político de turno, quien sea, que te invitan a comer, casi siempre. O sea, hay que agradecer que la inmensa mayoría ni quieren ser alcaldes y son los propios del pueblo quien fuerzan a alguien para que se presenten, porque quieren mantener su arraigo y no pertenecer a Sabiñánigo o a Calamocha, que has nombrado, ¿vale? Sabiñánigo me parece que es el pueblo de España con más pedanías, con 52. Diferencia, y el que más extensión de tierra tiene, entre sumando todas las pedanías de España, que se dice pronto. Entonces hay que defender a los alcaldes porque la inmensa mayoría, y aquí tengo buena representación y el máximo responsable de la FAM, que me asiente con la cabeza. O sea, agradecerles la dedicación, que casi siempre están puestos por obligación de los vecinos, pero es así, y que encima pierden tiempo y dinero. Y además, casi siempre salen perjudicados porque si han hecho algo se lo critican todo, para bien y para mal, más bien para mal.
Entonces yo rompo una lanza. Pero tu caso concreto, en tu pueblo, que lo sé, ya ha salido en los medios de comunicación, no te preocupes que alguien se pondrá en contacto enseguida contigo y hablaremos de ese asunto, que seguro que se puede revertir. ¿Vale? Bueno, es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta más por ahí? Hola, Sí. buenas tardes. Yo os quería contar el tema contrario a la chica esta. En mi pueblo, Villar de los Navarros, que por cierto ahí también tienes una historia, que porque el alguacil es un chico de Nogueras, que creo que vino de Barcelona, pero un chico jovencico, no sé, tendrá 25 años o por ahí. Y desde que se jubiló el alguacil de siempre, pues igual han pasado 5, pero que estaban 3, 4 meses, 5 meses, pero el año no ha estado ninguno. Y este chico, pues lo cogieron de alguacil, igual lleva ya 4 o 5 años ya, porque como se pasa el tiempo tan rápido. Y en concreto con el alcalde, pues más o menos, todos alcaldes más o menos bien, pero es que estos que ahora son unos chicos jóvenes, todos, el alcalde no, que el alcalde es mayor, será de tu tipo, Miguel. Pero vamos, es dinámico, ha vivido en Zaragoza siempre, yo creo que nació en el pueblo, tendrá 65 años o así tendrá. Y entonces, pues ahora le han dado una vida, pues se ha recuperado muchas fiestas, el Día de la Chocolatera, que es el Día Santa Águeda, que en nuestro pueblo nunca se ha llamado el Día Santa Águeda, era el Día de la Chocolatera, porque se hacía chocolate, grupos de chicos, pues 5 o 6 amigos, o 7 o 8, cada año le tocaba una casa, cuando éramos pequeños, el año 70. Entonces, o 60 y algo. Entonces, ahora han recuperado esa fiesta, han recuperado la fiesta de las madamas y zancarrudos, que son los que nos disfrazábamos el día para los carnavales. Una pregunta, perdona. La última vez que estuve en Villar de los Navarros fui a entrevistar a la panadera que se jubilaba, pero cogía el negocio una chica, creo que rumana Sí, o búlgara. sí. ¿Se ha rumana. mantenido abierta la panadería? Sí, pero me alegro flote, mucho. muy bien. Porque bueno, también hay que decir que la panadería del Villar de los Navarros servía a un montón de pueblos. Sí, claro. Y no solo hacía pan, hacía bollos de muchas clases. Y me acuerdo cuando se iba a jubilar, fui y la entrevisté allí y me presentó, rumana, ¿verdad? Una chica... Sí, rumana, y ahora está toda la familia, tiene 3 críos. Los pequeños son gemelos, pero tendrán 18 años o por ahí, sí, por ahí. Pero el hijo mayor se ha incorporado también, está el padre, la madre y el hijo mayor. Y el bar también lo lleva una familia rumana, majísimos. Y por cierto, lo que hablamos de que es más importante el bar que la escuela, pues ha estado ahora por reformas cerrado 3 o 4 meses, la gente estaba vendida. De hecho, lo que era el horno viejo que está al lado de donde estaba la panadería que fuiste a ver tú, pues que es como una especie de club social, pues la gente se iba allí a jugar a las cartas, por eso del arraigo del bar de la convivencia, ¿no? Entonces, pues eso, y se da la paradoja que el río se llevó un camino que había, pues en 3 semanas el camino arreglado, pero ese es el dinamismo de la gente joven, los chicos que hay ahora, majísimos todos, y que el pueblo, pues eso, es un pueblo yo soy, por ejemplo, yo siempre digo que soy desertor del Arao, porque mi padre era agricultor, pero yo no. Pero vamos, yo aún suelo ir bastante. No tanto como podría ir, pero vamos, muy bien. Pues y es lo contrario que decía la chica esta, que es el dinamismo de las personas. No, claro. Y muchas veces la cerrazón y la mente abierta o cerrada. Genial. Perdón, mi hijo digo mi hijo porque es el que quiso crear la asociación de vecinos, mi hijo tiene 30 años, y promociona cada mes una actividad para el pueblo. Pues este verano llamó a los... ahora no sé cómo se llaman, para enseñarnos todo lo que es las estrellas, porque hay un alto que se ve el cielo estupendo. Astrónomos, no me salía ahora los astrónomos, y estuvieron allí. Les hice unos bocadillos, porque claro, como no hay bar, y eso que tenemos una asociación de la tercera edad, que es como bar, pero no hay nada de comer.
Y bueno, y acudió bastante gente, pues más de 100 personas a ver el cielo de Enví de Ariza. Pues vais por el buen camino. Sí, Seguro que encontramos una solución. escucha, insisto. vamos por el buen camino, pero nos vamos tropezando cada vez en Bueno. todo esto. Pues se ha recuperado la fiesta de San Blas, que fue ahora en febrero. Pues hacemos una hoguera y pues unas veces nosotros mismos rancho o brasas. Pues hoy este año estábamos 80 y tantas personas. Quiero decir que es de agradecer, pero claro, no tenemos ningún apoyo institucional. Bueno, seguro que lo iréis consiguiendo. Ahora me vais a permitir, tengo aquí una persona que además le pedí yo que viniera y le voy a poner un compromiso, ¿vale? Es el alcalde de un barrio rural de Zaragoza. Y me gustaría que se pasarais el micrófono para que nos cuente cuántos habitantes tiene. No, para atrás, anda para atrás. No sé quién y es. quédate ahí. Es Carlos, alcalde, como digo, de un barrio rural de Zaragoza. Sabéis que Zaragoza tiene 15 barrios rurales en torno a la capital, pero es el barrio con menos habitantes, el barrio que más lucha y creo que es el que más consigue, y creo que es un claro ejemplo, que aunque no sea un pueblo, una pedanía, ha sido pueblo y tiene muchos valores. Y Carlos, te pido que nos cuentes cuántos habitantes. Torrecilla de Valmadrid, supongo, con esos datos. Torrecilla de Valmadrid. Cuéntanos cuántos habitantes, qué servicios tienes y qué aspiras a conseguir, estando ahí cerquita a Zaragoza. Es un barrio aislado por completo. No es Montañana, no es Santa Isabel, no la parte de Santa Isabel Norte, ni es Monzalbarba, ni Casetas, Alfondea. Yo he sido uno de los muchos ciclistas que ha subido por esa carretera. Vale. Entonces yo me gustaría que años y años. nos des 2 pinceladas de ejemplo de lo que es tu pueblo. Por favor. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por la charla, Miguel. Ha estado muy bien, la verdad. Bueno, en mi barrio, yo siempre digo mi pueblo, la verdad. No digo mi barrio, digo mi pueblo. En mi pueblo estamos empadronados 22 personas, quizá alguno menos porque hay gente mayor que va falleciendo. Viviendo estamos unos 12, 14 continuamente, viviendo. Servicios, bueno, pues servicios tenemos un edificio municipal, una pista deportiva al aire libre. Y en el edificio municipal es donde hacemos pues, nuestra vida. O sea, tenemos una sala multiusos, que ahí sí que tenemos una asociación de mujeres, por cierto, que eso es encomiable, que hay más de 40 socias. O sea, hay más socias en la asociación de mujeres que habitantes empadronados en Torrecilla. Y la verdad que han dado muchísimo, desde que están funcionando, ha dado mucha vida. Y hemos recuperado pues fiestas pues como la tradicional Cinco Marzada, la Semana Cultural con San Marcos, que tenemos el santo nuestro, luego está para agosto las fiestas de la Virgen de Agosto, con los niños el tema de Halloween, la hoguera de San Juan, pues traemos una disco móvil para la gente, en fin. Vamos haciendo cosillas para Navidad, también solemos hacer unas actividades para los más peques, que la verdad que niños en Torrecilla no hay. O sea, el niño más pequeño es mi hijo y tiene 17 años. Y niños pequeños no hay, pero cuando hacemos estas actividades, pues la verdad es que nos juntamos para los Reyes Magos, que normalmente me toca disfrazarme también a mí, es uno de los que tengo que disfrazarme, porque si no, no podemos conseguir 3. Pues nos juntamos 20 y tantos niños, 30 niños, o sea que atraemos, la verdad que atraemos mucha gente. Y bueno, y ahí estamos peleando. ¿Tú sabes en el día a día. ¿Sabes que al lado de tu pueblo se rodó una película del oeste en los años 60? Lo sé. Los largos días de la venganza en Valmadrid con Paco Francisco Raval, ¿no? Paco Raval, Conrado San Martín. Correcto. Sí, un actor italiano, no me acuerdo. Es una película italiana, un spaghetti western, y se rodó en gran parte en esos paisajes. Sale la estación, Torrecilla Valmadrid, iba el tren de Utrillas por allí, y en la película sale la estación de Valmadrid, cuando se acababa de cerrar la línea. Y Paco Raval es el sheriff de Valmadrid, casi nada. Pues en Torrecilla la estación se nos está decayendo y es una pena que se nos caiga, la verdad. Bueno, ahora entendéis, yo tenía ilusión, bueno, por supuesto le dije que íbamos a hacer las jornadas, cuando lo he visto me alegra mucho. ¿Cuántos pueblos voy yo que se quejan de que no tienen de nada? Y me acuerdo muchas veces de Torrecilla de Valmadrid. ¿Os habéis dado cuenta que tiene menos población que el pueblo más pequeño de Aragón?
menos población. No tiene pabellón cubierto, no tiene piscinas, no tiene frontón, cosa que en todos los pueblos de Teruel, de Huesca y Zaragoza tienen esos servicios. Y ahí es un ejemplo de cómo trabaja para arraigarse y conseguir cosas. Si ellos son capaces, que son un ejemplo, y están pegados a Zaragoza, que sufren la situación de que la capital absorbe, que no se podrá hacer en el resto de los pueblos. Yo, de verdad, lo pongo de ejemplo en algunos sitios donde voy, porque se piensan en Teruel, en Huesca, sobre todo, que son lo más olvidado, lo peor. Yo siempre pongo el ejemplo de Torrecilla, que son más olvidados y están peor que casi todos los pueblos de Aragón, ¿vale? Pero que sirva esto un poco como ejemplo de que se pueden conseguir las cosas y que no hay que ser pesimistas, sino que hay gente con mucho optimismo, que si conseguimos gente como Carlos, y que los hay muchos que quieren trabajar por su pueblo, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Que sería un poco el objetivo. Y no sé, si hay más preguntas. La verdad, yo por ejemplo, el alcalde de Trasmoz, yo le veo los domingos hasta con un dumper ahí llevando cosas. O sea, quiero decir, lo que has dicho antes de los alcaldes, el alcalde de Trasmoz es bombero. Jesús es bombero en el parque de Tarazona, pero luego en el pueblo le ves currar más que nadie. Yo le he visto un domingo con el dumper, o sea, conduciendo el dumper para llevar no sé qué material. Y dices, joder, esto será alcalde 24 horas, 7 días a la semana. Así es, así es. Bueno, una cosa solo, como curiosidad, el libro salió hace 2 años y aquí, bueno, pues evidentemente tuvo muy buena acogida, pero como curiosidad, esto es un reportaje que le dedicó el diario El Mundo hace pues 2 meses o así, después de, no me acuerdo, no sé cómo les llegó el libro, se lo dieron mandando de la universidad o algo así, y en el dominical del diario El Mundo sacaron a varios de los personajes. Este es Adrián Tambo, el chico de Sádava. Luego en esta página, esta es María José, la de SOS, y este es Daniel, el de Lituénigo. Y estos, Belén y su marido Cyril, el gabacho, dicho con cariño, ahora viticultor en Cariñena, ¿veis? Pues es un reportaje además de 3 páginas que le dedicó el diario El Mundo a la edición nacional. Muy bien. Bueno, yo solo voy a dar una pequeña noticia y yo creo que con esto ya terminamos, que dentro de muy poco volveremos a convocar unas segundas jornadas. En este caso os adelanto como exclusiva que va a ser Toño Rodríguez. No sé si os suena el nombre, seguramente ahora mismo no suena a nadie el nombre de Toño Rodríguez. Galardonado en 2025 con una estrella Michelin. Tiene su restaurante en Sardas, pertenece a Sabiñánigo. Tiene 38 vecinos. Ha conseguido una estrella Michelin en un pueblo con 38 vecinos. Y ya está comprometido y nos ha dicho que sí, que vendrá solamente a finales de mayo, primeros de junio. Creo que será importante ver esa experiencia también de cómo alguien vuelve a un pueblo, en este caso casi un barrio pedáneo como es de Sabiñánigo, y es capaz de conseguir una estrella Michelin y ponerlo en el mapa. Creo que será un ejemplo muy claro de que en los pueblos pequeños se puede salir adelante, que hay que tener valor, muchas veces poco talento, que decimos en los pueblos, ¿no? Porque hay que enfrentarte a muchos problemas, pero este será un claro ejemplo de cómo ha conseguido un cocinero en un pueblo con 38 vecinos empadronados conseguir una estrella Michelin. Y nada más que agradecer a Miguel. Hemos sido un poco malos con él porque le hemos dejado hora y pico hablando sin parar. Pero me tenéis que haber cortado. La culpa la tiene él por el timbre de voz que tiene y porque es muy interesante lo que cuenta, pero hemos sido un poquito malos con ellos, que nos hemos interrumpido. No, bueno, yo encantado. Pero ha sido un placer, ya lo veis cómo engancha. Me ponéis un micro y es como a un perro que le pones un hueso. Claro. Él es así, os lo decía al principio, ¿no? La bondad, el corazón que tiene, aparte de su experiencia, casi lo vamos a nombrar embajador de los pequeños pueblos vivos, porque la experiencia que tiene, después de lo que nos ha contado, recorrerse prácticamente todos los pueblos de Aragón, o todos, pues hay pocas personas que lo hayamos hecho. Pues es muy divertido, ¿eh? Y creo que es una persona que, bueno, que mejor ejemplo. Antes de que terminéis el acto, como alguna noche veo en televisión el programa de Roncano, de La Revuelta, y allí normalmente les llevan a los personajes, les llevan regalos
Pues yo os he traído un regalo Vaya. a Bueno. cada uno de vosotros. Pues, Pero no os hagas las preguntas clásicas. pues se agradece, se agradece. No. Mira, El otro Muchas día gracias. Solamente son vi la parte del final y me unas sorprendió. grullas. Ahora están precisamente en paso migratorio hacia el norte de Europa. Sí. Ayer Como- pasaron 50.000 grullas por como encima vi- de Zaragoza. Y he visto que lleva un libro, digo, igual necesitaba un... Se agradece muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nada más, agradecer, veo muchas caras amigas, otras que no conocemos, espero que esto vaya creciendo y que por favor seáis un poco embajadores todos, ¿no? Que realmente consigamos quitar ese concepto que se tiene de la vida rural, que es dura sí, pero que no es imposible y que hay futuro y proyectos si realmente queremos consolidar un poco la población. Y manifestar, por supuesto, el agradecimiento a Miguel una vez más Muchas y a gracias. todos vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.